Continúa la gira Carne en Pijama. Durante los meses de marzo y abril voy a estar en Zaragoza, Gran Canaria, Valencia y Alicante haciendo canciones y monólogos para presentarte mi nuevo disco libro. Puedes comprar las entradas abajo en la descripción y si no sabes lo que es Carne en Pijama, te lo explico ahora. Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Estamos ya en nuestro primer podcast, tío. Madre mía. Después de... La confianza da asco. Vamos ya. Esto, arrancamos con ese dato que a mí me gusta. ¿Está grabando ya todo? Es que lo de la confianza. Lo y del el asco. podcast. La general y tal. No, arrancamos con... Un abrazaco ahí. Que este es el primer podcast al que venís. Juntos. Sí. Juntos. ¿Qué podcast? Bueno, yo creo que podcast tampoco he venido... ¿Habrá habido alguno así? Sí, no, pero son como de estos podcasts que tienen los programas de radio, ¿no? Potentes. La serie no es y como tal, un que luego podcast, tienen... como Sí. programa. Como ya programa pensado para ser producido ¿Esto está ya online. funcionando? Sí, eso está ya. ¿Esto ya funciona? Sí, sí. Sobre podcast, ya son sobreproducidos. Podcast sobre podcast. Como Sobre podcast. Croquetas de podcast, ¿no? Sí, sí, Podemos sí, decirlo, ya. eso. Utilizando Remeros. lo que ya existe, le damos aquí esto. Pues bienvenidos, joder. Mucho Un placer, placer. Tú estás un placer. Morla. Muchas ganas de teneros por aquí en algún momento y ha llegado ahora. Sé que estoy muy contento de que estéis como... ¿Cómo vais? ¿Os dura el subidón todavía del bolo del ¿Cuál de Metropolitano? Pues el tochaco. Lo que estáis también... Que habéis hecho incluso una grabación en directo de él y la estáis ahora moviendo. A mí casi más que el subidón del Metropolitano, lo que me... Tengo todavía el subidón es de cuando vi el concierto del Estadio Metropolitano en el cine. Vale. Lo presentamos con el disco de Bailando hasta el apagón, que es el disco en directo del Estadio Metropolitano. Uh-huh. Y flipé, porque claro, no solemos ver nuestros conciertos. Y fue muy guay, la verdad, porque fue estábamos familiares, amigos y demás ahí. Yo, de hecho, iba a presentar la peli, me iba a ir y al final me quedé. Nos enganchamos, o sea, nos enganchó, ¿no? No sé cómo se diría. Nos enganché. ¿Cómo se diría sí, eso? Es una reflexivo así muy meta. Es complicado. Claro, además es que pasas de la experiencia de que tú tienes en un concierto que es un plano subjetivo, en plano secuencia, ¿no? Sí. Digamos, a cortes más bonitos. Es que además en tu cabeza sabes que está pasando aquí esto, allí, o sea, porque en ese concierto pasaban muchas cosas y todas a la vez. Entonces, en tu cabeza como que está todo separado y de repente cuando lo ves en la pantalla todo está sucediendo a la vez y es como... Yo ahí pillé la conciencia de que realmente lo que se había montado a lo largo de esos meses. Claro, porque esto ¿cuánto rato fue para organizar un pifostio de alto nivel? Pues es que depende de lo que contemplemos, porque al final no es solo lo que se trabaja para ese concierto, sino todos los conciertos previos que hubo de la gira, porque fue como la meta, ¿no? Ajá. Y eso, pues no sé, porque entre preparativos en las naves, ahí en Arganda y... A ver, desde abril, a lo mejor cuando estuvimos, decidimos en enero, hicimos unos ensayos, enero del año pasado, Ajá. hicimos unos ensayos en el local nosotros 6 solos para preparar las canciones Sí. que habíamos grabado en Cable a Tierra. Y en febrero, creo que fue cuando nos fuimos a México. Y en México, en la furgoneta, fue cuando nos calentamos oye, vamos a meter una orquesta. Y decidimos meter a los 6 músicos A los 6 extras. músicos. Ok. Entonces, luego hubo otro proceso de adaptar esos ensayos que habíamos hecho en enero. Juanma estuvo contactamos entre todos con los músicos, Uh-huh. que ahora hablamos si queréis de la orquesta. Hombre, sí. Y por vía MIDI y tal, Juanma estuvo como un mes preparando con ellos cómo podrían ser los arreglos, en qué canciones, cómo podría ser idealmente el concierto.
Y ya de ahí fuimos directamente... Bueno, fuisteis que yo no estuve, pero fuisteis a Tabanera, ahí con el Tabanera, al pueblo de ellos, donde viven, donde ensayan sí, y demás. no pudieron venir las gallegas. Sí, y ahí fue como estuvimos, en las redes sacamos algunas cosas de cómo fuimos ahí pues en las casas que viven ellos, ahí en una aldeilla, pues como poníamos las canciones y las propuestas que habían ido trabajando. Oye, pues veo aquí... un trabajo que hicimos ya con la Orquesta Sinfónica fue muy, muy bueno, que es como, ¿qué dejamos de tocar nosotros para que la gente que nos acompaña luzca y lo que realmente están proponiendo musicalmente se destaque, aporte y se sienta, ¿no? Y después ya sí que fuimos ya directamente a los ensayos, en los que ensayamos los arreglos, los monitores, la propuesta, toda la vez. Una semana de locura. ¿Y nos daba para, en algunos de los bolos anteriores, ir probando algunas de las propuestas? ¿Esto tuvisteis el hueco o no? Nada. No, vale, o sea, hicisteis en la gira anterior, si había alguna cosa que hubierais visto ya en concierto, que dijerais, hostia, esto para cuando lo grabemos estará... Bueno, a lo largo de esa gira, obviamente, pero eso siempre se hace. Haya Wanda o no, quiero decir, se van puliendo las cosas. De hecho, a ellos los conocimos... Cuéntalo, que no te quiero robar protagonismo, querido. No, ya había terminado. Mi respuesta. No, que en la gira anterior, en verano, con Finisterre, que la estrenamos, fue cuando conocimos a los músicos que entraron a formar parte de esa orquesta gigante. ¿Cómo fue conocer? Y enchufa el ordenador, tío, que no tiene el cargador puesto y nos vamos a ir a la mierda otra vez. Ya nos ha pasado alguna vez. Pero bueno, perdón, ¿cómo llegasteis a contactar con los músicos? ¿O cuál fue el primer contacto? El contacto fue el de Juanma con el LAN. Ajá. Sí, yo no recuerdo, la verdad, porque esto fue cuando tocamos con ellos la primera vez. La primera fue el estreno de Finisterre en... ¿El estreno? El estreno en Galicia, que vinieron las 4 muchachas. Que Alvarez las conocía. ¿Y qué concierto fue ese? Yo no recuerdo ese concierto. Donde hace 2021, nuestro manager el Osón de Camiño, el Día de las Estrellas, o no sé qué era. Vale, no son de Camiño, en el auditorio grande, ¿no? En el Monte de Gozo. Que estaba Finisterre y vinieron... Es verdad, esa fue la primera vez. Que luego me acuerdo por el post, que se lió luego, porque es que luego se liaba siempre. Vale, como que se liaba... Bueno, pues en camerinos es que ya no me acuerdo. Esta gente tienen voz, tienen manos y ya está, no hace falta más. Para el folclore todo parte de ritmo y de melodía. Entonces, como lo tienen todo, pues se liaban unas muy buenas. Se ponían ahí a tocar las panderetas, lo que fuese a cantar y demás. De Aliboira. Las Aliboria. Las chicas de Aliboria. Y bueno, pues eso, un poquito de licor café y ya lo tienes. Claro, cuando empiezas a meterte con el folclore, yo pienso que hay una parte en la que, si te das cuenta de esto, ¿no? De que la base es algo tan orgánico y que con las personas y con lo que hay alrededor puedes ir creando, ya cada cosa que tú metes es una decisión muy consciente, en plan de qué más le meto a esto para que sume y que no entorpezca, por si con tan poco ya tenemos una canción. Sí, es simplemente unirte al golpe. Sí. Al golpeteo en una mesa o... De hecho, también ya no solo en los posts, sino las previas también se calentaban, por así decirlo, tocando. También. Yo suelo hacer ejercicios de calentamiento, pero son ejercicios muchísimo más técnicos que eso, ¿sabes? Y ellos se calentaban directamente tocando y al final... todo el mundo se va uniendo de la manera que puede, sabe y siente. Y siente. Sí. Es un poco el espíritu también del folclore, ¿no? Yo creo. Y por retomar, dónde les conocimos y cómo se formó, allí en Galicia, estrenando Finisterre, las conocimos a las chicas gallegas, que están en diferentes formaciones. Y a cada sitio al que íbamos, con Finisterre, íbamos buscando gente que hiciese música folclórica en esa región, y Finisterre hacíamos como una adaptación, les dejábamos el espacio para que ellos adaptasen también un poco la canción a cómo con los instrumentos. Estuvimos en Extremadura, estuvimos en Albacete, en Gijón, bueno, no sé en qué más sitio lo hicimos. Y cuando fuimos, que a mí me parece muy bonito, cuando fuimos al Teatro Real, fue cuando nos acompañaron el NAN, que para mí ha sido una pieza importante y fundamental en todo esto. El NAN apareció porque sé que Juanma, que produce muchas bandas, estaba en Valladolid, buscaba un percusionista y les hablaron de un agente de Palencia.
y ahí aparecieron el contacto con el LAN. Y es gente como muy, muy humilde que vive en una aldea de la que yo creo que lo mejor que hemos podido sacar es la experiencia de vivir con ellos y que te expliquen que la casa más eficiente no hay que estudiarla en grandes ingenierías, sino que son las casas de adobe, por ejemplo, que es algo bastante lógico, o como su calefacción central, que hay que ir a verlo, que es que no me acuerdo cómo se llama, que es esto que meten el fuego debajo de la casa y tiene suelo radiante en casa de Héctor. Bueno, aprendimos muchas cosas de ellos, pero es gente como que vive, o sea, que la importancia de su vida lo da de una forma muy humilde. Y de repente, esta gente que se trae una mesa en la que se amasaba el pan, hacer panaderas y subirlo al Teatro Real a cantar una canción como Finisterre, me parece que ahí apareció un poco la magia y nos conocimos. Al día siguiente pudimos quedar con ellos, bueno, yo quedé con ellos. O sea, generamos una relación personal ya que fue un poco más allá. Y yo creo que les quedó esas ganas de hacer algo más con ellos y por eso en México, quizás en esa furgoneta de camino de promo, dijimos, vamos a hacer algo más divertido, por favor. Joder, divertido y complicado. Y bueno, y decidimos llamarles y meterles en la ecuación. Como dice Pucho, luego, después de todos esos ensayos, hicimos 5, 6, 7 conciertos, no me acuerdo, por España. Casi 10. Casi 10. Lo que pasa es que hubo 2 en Canarias que no pudimos ir todos. Y esa fue la preparación para hacer el concierto del Metropolitano. Yo sigo diciendo Wanda, pero bueno. Pero casi... Claro, bueno, que cambien los nombres y... Casi 6 meses, ¿no? En total, al final. Joder, y hay una cosa, esto me lo tenéis que confirmar o no, porque yo me he hecho una paja mental con Cable a Tierra, increíble, porque sé que la metáfora aquí no solo se usa, sino que es la moneda de cambio en Vetusta Morla, muy importante. Y entonces mi paja mental con Cable a Tierra, con el nombre del disco, es porque yo noto que este disco es donde más folclóricos estáis, pero también donde más electrónicos estáis. Entonces, Cable y Tierra me parecía que era como lo terrenal, lo autóctono, lo aterrizado, y el cable, lo digital, lo más tal. Esa es nueva. ¡Qué bueno! Esa es nueva. La he sacado de la Es chiste, muy pero- guay. Sí, no, es nueva y además tiene mucho que ver también un poco con lo que pasaba en el show. El show, por ejemplo, detrás había un telón hecho a mano en el que en principio ese telón no aparecía y aparecía digitalmente. Al final del concierto es cuando ese telón tomaba forma real, material. Y tiene mucho que ver también con lo digital y con lo analógico, ¿no? Con lo moderno, digamos, y con lo tradicional, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso que tú dices. Sí que es cierto que al final nuestros discos tienen títulos bastante polisémicos. Nos gusta jugar un poco también con eso porque muchas veces también no solo dicen una cosa, sino que hay muchos caminos para explorar cada disco, ¿no? Claro. Y la verdad es que esa acepción no la habíamos escuchado todavía. Sí. Y bueno, la verdad es que tampoco es descabellada porque ya te digo que tiene mucho que ver con lo que pasa en el disco, ¿no? Sí, el disco al final lo terminamos de centrar diciendo vamos a buscar nuestro propio cable a tierra. Y en esa búsqueda están canciones con una raíz más popular, folclórica, que nos hemos dado cuenta que aunque hayamos estado viviendo de espalda a ellos, forma parte de nosotros, pero para nosotros toda la música que hubo en los 90, así de guitarrera como puede ser en No sé yo, también forma parte de ese cable a tierra, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un poco esa mezcla que quizá, como dice Pucho, en otros discos siempre se ha visto, ¿no? Que yo creo que en Mapas convive Maldita Dulzura con Los Días Raros, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, digamos, esta vez se ha balanceado el disco más hacia esa parte más de búsqueda personal de lo que es un poco nuestro fueguecito con la familia ahí escuchando canciones. ¿Y qué hay de investigación en esto, de búsqueda para encontrar los sonidos o para encontrar... Yo, por ejemplo, ahí en Puñalada Trapera, este ay me retrae mucho a Gallo Rojo, Gallo Negro de Ferlosio, ¿no? Por ejemplo, estos ay así que venían de este... que él también lo usa mucho, que aunque lo lleva a la música cantautor, también lo está trayendo del folclore de su tierra. Entonces, ¿dónde empezáis la búsqueda de este folclore? ¿O es algo que no es una búsqueda, sino de lo que ya lleváis encima de tanto viaje y tanto compartir? ¿De dónde viene?
La verdad es que es un poco de ambas. Sí que es cierto que hay un punto de volcar un poco las vivencias y las necesidades de la banda, de nuestros viajes, de nuestro caminar. Pero luego, una vez que llegas como a la chispa, por así decirlo, o la idea primigenia un poco, ¿no? o el inicio de algo, es como las vetas de los jamones, ¿no? O sea, encuentras la veta y es como, vamos a sacar, que aquí parece que hay mandanga, ¿no? Además, es muy cabreativa. Entonces, hay un trabajo, ya te digo, también de investigación. También es un trabajo que yo creo que se llevaba haciendo también, todo este trabajo de investigación, sobre todo David es de los más inquietos en ese aspecto, de recuperar todas las maneras también, ya no solo los sonidos, sino de recuperar las maneras de tocar ciertos instrumentos que se han perdido y demás. No se han perdido tampoco. Están ahí, pero hace falta gente que se anime a tocarlos, ¿no? Yo creo. Como el pandero cuadrado, que ahora está muy de moda. Y... El pandero cuadrado, o todos los instrumentos que parecen que no son instrumentos, como hacíamos antes, que sirven para acompañar cualquier canción, ¿no? Como las latas de pimentón, las conchas, las piñas, las azadas. O sea, todo el arsenal que llevaban tanto Aliboria como el NAN, ¿no? Entonces, más allá de eso también, luego hubo también investigación de guitarras, ¿no? De instrumentos de cuerda, que son, o sea, que pertenecen a la tradición española y demás, que no están tan explotados como las guitarras del guitarro, ¿no? Fue un primer paso. A Juanma le regalamos un guitarro y empezó a entrar esa sonoridad dentro del disco, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que dice Pucho, que esa investigación no la haces de forma consciente. La hemos ido haciendo a lo largo de los años. De hecho, David y yo empezamos a tocar juntos flamenco, que es lo que más he escuchado yo durante mucho tiempo. O luego música más cercana al afrocubano también, con las percusiones. O sea, es una cosa que hemos llegado. Lo que pasa que cuando venían ese tipo de canciones, de armonías al local, esos ritmos, pues hacíamos la gracia, hacíamos tiqui tic, tiqui tic, tiqui tic. Y salimos corriendo. No había como cierto prejuicio. Y yo creo, lo que hemos montado varias veces, yo creo también con la pandemia y sobre todo la gente más joven que ha empezado a hacer música, que viene más desprejuiciada, que no tiene... ¿Sabes? Que además le ha quedado más de lejos toda esta música folclórica y ha dicho, hostia, qué guapo, ¿esto qué es? Y se ha acercado y lo ha empezado a meter dentro de sus canciones y que tampoco tienen esa mezcla del mainstream y el indie, que ya no saben ni lo que es. Yo creo que todo eso ha provocado también que ya se hayan generado un cierto movimiento con ciertos artistas que a lo mejor han materializado con algunos muy concretos, a lo mejor el Mal Querer de Rosalía o con María Arnal también, ¿no? Que tuvo también su movimiento. Totalmente. Que mucha gente lo siguió y yo creo que eso va generando... Pérez Cruz también, por supuesto. Va generando como un espacio en el que a lo mejor pues ya no... esa cosa que nos ruborizaba a nosotros de forma inconsciente. Porque fíjate, que yo, que Pucho, David y yo estábamos con 18 años con un cajón o bongos calimocho cantando canciones de Kiko Veneno. Claro. Y eso era así. Pero a lo mejor nos poníamos en plan profesional a hacer canciones en el local y no como que era como esto no es vetusta. Entonces, yo creo que ese espacio que se fue generando sí que nos ha ayudado mucho a abrirnos y a encontrarles espacio en las canciones que ya se venían viendo, ¿no? Hablamos de Maldita Dulzura, estaba Altos, es que hay varias canciones que ya venían con todo eso. Sí que es verdad. Pero a lo mejor, pues sí, en este concierto que venía también de la pandemia, de hacer las canciones más en casa con instrumentos acústicos, no estando tan condicionados por el sonido de la batería, que ya te implica meter una guitarra eléctrica, pues es una serie de circunstancias que hace que suceda. Pero para mí no ha habido una investigación en sí de lo que hemos hecho, sino... ha habido camino. Ha habido un camino y es como, oye, vamos a tirar más de aquí, a ver qué pasa. Pero luego sí que hay yo sí que veo una selección de, aunque no sea una investigación, sí que elegimos este sonido, porque todo es una elección desde que partimos y más cuando
estás haciendo algo que quieres que siga siendo tuyo, pero que tenga este carácter del folclore que habéis ido adquiriendo, ahí para mí debe de haber muchos, como digamos, con muchas negociaciones internas y negociaciones entre todos, ¿no? Sí, pero como decimos lo del camino, es camino también, porque al final las decisiones también vienen de algo. Por ejemplo, el pandero cuadrado no ha aparecido de repente así de, oh, pum, toma, te cae un pandero cuadrado de las manos y hazte un disco con pandero cuadrado. El pandero cuadrado se metió en un tema de Ray Heredia. De Ray Heredia. Lo bueno y lo malo, que se hizo un homenaje a Ray Heredia y demás, con varios artistas y tal, y nosotros hicimos este tema, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y era la primera vez también que trabajábamos con Campi Campón, con el productor. Sí. Campi Campón ya llevaba... Lo trajo él, porque ya llevaba mucho tiempo junto a, bueno... Pablo Martín Jones, por ejemplo, que son percusionistas maravilloso, que llevan muchísimos años trabajando además de una manera antropológica. De hecho, el otro día estuvimos viendo un espectáculo suyo que se llama Baile Entero, que hace una buena introspección ahí en el pandero cuadrado de la zona de Peñaparda y demás, de dónde viene y por qué en Peñaparda lo tocan de una manera y en el pueblo al lado lo tocan de otra, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy interesante, para que él se lo lleva más a un terreno más experimental, más electrónica pura y dura. Sí. Y bueno, y Campi pues está dentro de ese círculo de las gentes que conocen el pandero cuadrado. Viene también mucho porque ellos han trabajado mucho con Eliseo Parra. Eliseo Parra, que yo creo que es el tótem de la investigación folclórica de este país, ¿no? Es un mito viviente, además, y bueno, y toda esta generación han aprendido mucho de Eliseo, ¿no? Entonces... Campi dijo, ¿por qué no metemos un pandero cuadrado para hacer la versión de este tema? Vale, pues qué guay, cómo suena, qué bien. David empezó también a cacharrear, a tocarlo y al final es un instrumento que le ves bastante potencial. Porque al final también dices, wow, es que en vez de llevarme como antes hacíamos a lo mejor a las entrevistas... que teníamos que hacer a lo mejor una canción en acústico y demás, en vez de llevarme el cajón, pues a lo mejor me llevo un pandero cuadrado. Y le ves como un potencial también bastante bueno, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, ya hay una decisión que no es como firme y tal, pero hay algo que está gestándose para lo siguiente, ¿no? Nuestra carrera, al final, todos nuestros discos... llevan un cable que los va uniendo, haciendo otra vez alusión al título del disco, ¿no? Llevan un cable que los va uniendo, porque hay, por ejemplo, en Mapas hubo un par de canciones que se quedaron de cola de Un día en el mundo que sirvieron para dar el pistoletazo de partida para las canciones de Mapas. Y así, ¿no? Uno fue Maldita Dulzura. Una fue Maldita Dulzura y la otra fue Boca en la Tierra. Primero la sacasteis en un directo, así, en un estudio. Está estudiadísimo. Entonces, al final, todo viene de manera orgánica. No es una movida que hagamos así. Vamos a hacer un disco folclórico, así como de la nada, ¿no? Tengo una idea. No, claro, al final si van llegando canciones al local de ensayo y lo que hablábamos de la beta, ¿no? Dices, uy, aquí hay algo que está pasando, nos hemos puesto folclóricos, ¿no? Y tal. Y pues vayamos por ahí. Y luego ya sí que hay una parte que a lo mejor ya sí que te metes ya de una manera más consciente, ¿no? En plan, nos faltan 2 o 3 de este palo. Entonces, claro. Entonces ahí ya esas canciones. Eso es. Y ahí ya, bueno, es medio investigación, medio lo que ya traes, etcétera, etcétera. Además, hay como un esto en plan de, porque son 10 temas y lo dejasteis en 10, se quedaron cosas fuera que luego van a ser la continuación o cosas así. Siempre se había 30 protocanciones. 30. Sí, pero eso es en cada disco. Sí. Hostia. Sí, unas más avanzadas que otras, claro. Pero... Y más avanzadas quedaron como 15 o 16. Por ahí. Y ahí cuando estás con esas 15, 16 dices, ¿de qué va esto? Sí, vale, empiezas a entenderlo cuando ya tienes estas que es... Cuando ves la beta. Sí, buscas, bueno, al final con el productor también, ¿no? Siempre pues buscas un equilibrio, que haya de todo, que no haya mucho de esto y poco de lo otro. Entonces al final, bueno, pues tienes que hacer un poco de criba. Bueno, además también que es esto, ¿no? Que luego tienes canciones como La Diana o como que tienen todavía este espíritu de lo clásico vetusta que ya conocemos y tal, pero aún así se manchan un poquito de lo que viene en el disco. Tienen algunos elementos para que tengan coherencia y que encaje dentro. O sea que en esta parte habéis hecho, yo te digo, para mí,
de los últimos discos es con el que más he conectado de lejos. No porque no me molaran nada los anteriores, pero vas a escuchar, hay discos que dices, joder, y a lo mejor hay un disco que te engancha una canción o 2 canciones. Y dices, bueno, estas 2 canciones a tope y el resto de canciones las voy escuchando para cuando vaya al bolo conocerlas. Pero aquí, tío, es que iba pasando canción de canción y digo, tío, ¿dónde está la de relleno para mí? Quiero decir, como la que para mí sería el relleno, es un disco ¿no? muy ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que el otro día me dijeron, es que para ti, ¿cuáles son nuestros últimos discos? Es que me dijeron, tus últimos discos y yo, ¿cuáles son mis últimos discos? Pues este mismo sitio, ¿no? ¿O qué? ¿Cuáles Claro, son? mismo sitio. Mira, es que la gente es que lo tiene todo como mezclado de ¿cuáles Sí, ¿no? no son nuestros últimos discos? O sea, no, porque entre medias tenemos las bandas sonoras, el no sé No, qué. pero sería La Deriva y mismo. Se refiere Sí. como a los de estudio Sitios oficiales, de ¿no? estudio, porque luego También te, hablaremos también un te poco digo de que todo. a mí hay a veces... Que te sobran discos. No, que se me olvida de qué discos son las canciones. A mí también. Hombre, pero eso no, también es normal. O sea que Si no pasa probablemente no- la gente también le Pues pasa sí, eso. claro. Pero sí, o sea, yo estaba hablando de discos de discos de Sí, sí, estudio. Que luego que además luego están las reversiones del disco, ¿no? Que está Del mismo sitio, del mismo sí, sitio, por de ejemplo, que canciones entre sacasteis. canciones. Ahí Exactamente. ya estaba el Pandero Cuadrado por ahí dando vueltas. Sí. En el directo, por ejemplo. Y de hecho, ahora vamos a esto. Esta decisión de volver a hacer una reversión de este disco con otras instrumentaciones, otra forma de presentar las canciones, ¿de dónde viene? Pues de toda la vida también, un poco. Vale. Porque eso es algo que nosotros siempre lo hemos hecho. Siempre hemos jugado mucho. Me acuerdo cuando con Valiente era, pero cuando llegábamos al local, vamos a hacer Valiente para este cosa, pero ¿qué versión? Había sí, era como la versión 3.0, la 4.0, o sea, teníamos unos follones de versiones tremendos. Y eso siempre es algo que ha existido en la banda, el jugar con las canciones, el no dejarlas así ya está, como se decía, ¿no? Carta en la mesa presa. Sí. Y también explorarlas muchas veces también por necesidad, por cuestión de que somos muchos. De que somos muchos, de los contextos, de que a lo mejor eso, lo que hablábamos antes de ir a una radio y no tal, oye, pues a lo mejor tenemos que hacer una versión en este plan y siempre hemos cacharreado mucho con las canciones una vez terminadas y una vez grabadas. O sea, no se nos han caído los anillos por entrarle otra vez a una canción, para nada. Y de hecho, en cada gira yo creo que todas las canciones se les da un twist así como para... Pocas canciones las interpretamos igual que se han grabado. Adaptarlas a esa gira, ¿no? Entonces era algo que siempre habíamos hecho, pero nunca habíamos dejado registrado. Y había muchas veces que nos daba rabia, porque había versiones que decíamos, es que esto está muy guay, ¿por qué no? Pero tengo que elegir una, que es la que se graba, pero la otra le sigue gustando. Claro, sí. O posterior, una vez que ya la has grabado, ha aparecido luego otra versión más adelante, ¿sabes? Claro. Entonces esto, bueno, fue un trabajo que hicimos también para un show sorpresa que dimos para Veranos de la Villa, en el Parque de la Quinta de... ¿Cuál es? La Quinta de... No es la Quinta de los Molinos, es la de al lado. La de al lado de Quinta de los Molinos. La Sexta. No, Sexta de los Molinos. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, está también, está muy cerquita de la Quinta de los Molinos. Y bueno, y ahí pues lo que decimos, hicimos un jugueteo con las canciones muy interesante, y claro, esas cosas luego ahí se quedan. O sea, es como un único show y ahí se queda. Y dices, wow, pero esto es una pena que se quede, ¿no? Y de ahí terminar y decir, vamos al estudio y grabamos esto así tal cual. Sí. A ver, situamos a tu audiencia, ¿no? Yo creo que están despistados. Estamos hablando de un disco. Lugar del despiste, a mí no. Hablamos de un disco que se grabó exactamente, o sea, hicimos el mismo sitio en distinto lugar y después un disco en el que reinterpretamos. 2019, ¿no? Salió ese disco. Reinterpretamos todas las canciones de otra manera, que es como está diciendo Pucho. Que se vamos a ponerlo en contexto. 2017, finales, sale mismo sitio, distinto lugar. Sí. Verano de 2018, creo que fue el concierto de Veranos de la Villa. Vale. Y al año siguiente decidimos... fue muy guapo lo que pasó ahí, hay que grabarlo. Vamos allá. Es muy guapo, hay que grabarlo. 2019 se graba, se saca el disco. Pero que fue muy... La forma de grabarlo fue... o sea, hicimos unos ensayos. Casi a la vez, ¿no? Sí, pero hicimos 4 ensayos o 5, muy pocos ensayos para readaptar las canciones para el concierto de Verano en la Villa, que eran las 10 canciones del disco más
otras versiones que teníamos ya medio hechas, Valiente, Copenhague, ya adaptadas a formato pseudoacústico nuestro. Y después, de cara a la grabación que hicimos en Estudio 1, que es la que está reflejada más en vídeo y todo el rollo, hicimos otros 4 o 5 ensayos que iba todo como muy verde, que a mí es lo que más me gusta. Para que tuviera esto... Bueno, así como no es que fuese intencionado, pero como vamos, o sea, nosotros normalmente hemos ido con las cosas bastante bien preparadas, hasta que llegó Campi y nos dijo eso de abrazar la incertidumbre. Ajá. Y entonces ya lo acabaremos allí. Entonces fue tocando en directo como fuimos terminando de perfilar las canciones, se hacía una base, lo que nos gustaba se quedaba y lo que no, pues sobre eso volvíamos a tocar hasta que lo dejásemos un poco como más nos gustase. Fue una pseudo mezcla de directo y estudio y fue una cosa que es que de verdad necesitábamos también dejarla reflejado porque lo llevamos haciendo toda la vida. Nos invitaban a conciertos, me acuerdo, allá por el 1999 para cualquier cosa que hemos estado muy implicados en la cuestión saharaui, ¿no? Pues ahí en Tres Cantos. Vamos a hacer un concierto en la carpa de las fiestas. Pues no podíamos ir con todo. Íbamos cada uno con una cosa, enchufaba muchos pedales para que sonase diferente. Y al final hacíamos folclore. Y al final. Ya No, esas adaptaciones muchas veces son folclore. Sí, muchas veces. Sí, pues, me has dado ganas de viajar en el tiempo y ya que estamos poniendo contexto vamos a ponerlo, pero vamos a tope. O sea, vámonos atrás. Voy a ir a un nombre concreto de una persona que se llama Alberto Ortega. Alberto Ortega. ¿Lo conoces? Sí. ¿Sabes quién es? Profesor de filosofía. No fue mi profesor. Tú no estabas. Sí estaba, pero en otra clase. Yo sé que tiene algo que ver por ahí de que hubo unas jornadas culturales en el instituto y os puso como a hacer algo de música o algo así. Bueno, en realidad Alberto Ortega no. Nada que ver. Mi investigación ha llegado ahí por algún motivo. Y no, lo que pasa es que Alberto sí que luego, a posteriori, sí que nos volvió como a intentar reunir en el instituto y demás. Pero eso fue unas jornadas culturales propio. Que lo organizaba sí. y como nosotros tocamos. Vale, o sea, fuiste vosotros que dijisteis, vamos a hacer aquí... Sí, en el instituto al que íbamos, el José Luis San Pedro de Tres Cantos, pues siempre había como la semana cultural que la llamaban, que de hecho cuando estábamos nosotros no tenía nada que ver con lo que era antes, en la época de mi hermana. Yo me llevo 7 años con mi hermana y yo recuerdo cuando mi hermana estaba en el instituto que hacían unos fiestones increíbles, o sea, como una especie de karaoke, que no era karaoke como tal, sino que interpretaban canciones, pero con vestuario, con coreografías en la Casa de la Cultura de allí. Ajá. O sea, sacaban las jornadas culturales fuera del instituto. Vale. Luego en nuestra época, pues bueno, se quedaba como en una jornada o 2. Tampoco digas que clase hay concierto. Claro, entonces nos juntamos ahí un montón. Porque éramos un montón, no éramos los Vetusta que somos ahora, ni mucho menos. Éramos tropecientos y empezamos pues como una batería de versiones de todo tipo y unas las hacían unos y otras otros y nos íbamos intercalando instrumentos y tú te cantas esta y así, ¿no? Éramos como una mega banda. Y de ahí es donde salió un poco el germen de Vetusta, ¿no? A partir de ahí unos como que nos empezamos como a tener más afinidad por cierto tipo de música, otros por otro lado y demás. Y bueno, y ahí es como se fue gestando. Y luego sí que hubo otro concierto en las jornadas culturales del año siguiente. No, eso fue en verano, de cierre de... Ah, sí, fue el verano. Sí, fue vale, yo pensaba que acabamos el curso sí. Y además acabamos todos. Y hicimos pues ya como banda nosotros. Sí. Que tampoco éramos. Todavía no. Todavía tampoco éramos Vetusta con nombre. ¿No había un nombre que era Látex o algo así? Esto lo he leído por ahí. Son unas ocurrencias de algunos cuando tienen 18 años. Sí que hubo, ¿no? Estás en el local ahí con las litronas y el carimocho y dices el nombre guay. Diciendo... ¿Os acordáis de más nombres de estos descartados? No. Látex era unos, pero... Y luego hubo unos que se llamaban Putilátex, ¿no? Claro. Sí, se llamaban. Sí, salió Putilátex. Y entonces, ¿cuál es el primer tema que reconoceríais ahora como primer tema de Vetusta? Que 3 de octubre, ¿te acuerdas de aquella canción? 3 de octubre. Bueno, la Escuela del Parque. La Escuela del Parque. Pero así con sonido más Vetusta. Ok, Lucy. También. Esa era en inglés. Uf, buena investigación. Yo me he currado ahí. Había otro que se llama Bah.
¡Va! Es que es muy rollo rock setentero. Era muy Black Cross. Exacto, Black en esa Crowes, época ahí estábamos. aquí estaba media banda con los Black Cross a muerte. Claro. Ajá. Es una vez que Camarón y los Black Crows, Jamiroquai, Hostia, tío. Radiohead, Lola Flores. O sea, eso pasaba. Había de todo, había de todo. Y además, aquí este primer EP, donde estaba, que se llama 13 días. 13 horas. 13 horas con Lucy. 13 horas con Lucy. En este primer EP, ¿cómo lo grabáis? Es que además, Bueno, es que lo grabamos en 13 horas. Por eso se llama así. Por eso se llama así. Llegó un claro. colega. ¿Entonces cuántos temas? 4 temas. Los que 5, salieron, no sé. no me acuerdo. Vale. Tenemos Este esa rato. maqueta. Llegó un colega, me han dejado una mesa que se grabó en cinta de cassette. Ajá. El DAT. No era el DAT, ¿no era el DAT era ese? la mesa de Omar. Ah, Bueno, vale. que podemos grabar si queréis. Llevó la mesa, enchufó los micros y grabamos una canción tras de otra. Es que no hubo, fue tocando en el local. Sí, sí. ¿Y Tal erais ya los 6 que sois ahora cuando grabasteis esto? No, ahí todavía estaba el antiguo bajista, Alejandro. Sí, que estuvo como hasta, no me acuerdo, hasta el Mira, ¿no? Creo que fue lo último que hizo con nosotros, creo, el Mira. Me falla la memoria, debería estar aquí Guille. Sí, Guille es el almanaque. Él sabe todo, tiene todo. Sí, todos los datos, Tú dices, todas las ¿esto fechas. qué año Sí, fue? Este claro, año. claro. Sí, Lo sí, sabe sí, todo. sí, sabe todo. El día Sí, que sí. hay que hacer un libro o algo de Vetusta, Ya hay que te digo. enchufar su cabeza a un Ah, ordenador de señal. inteligencia artificial y sale Y todo. sale Pero todo. ¿cómo le que hacer un libro? Si ya tenéis un libro que sacasteis publicado con el... que no me acuerdo. Digo qué de es. la historia. Ah, vale, que cuente. Poco se poco sabe. ahí como Poco de- se sabe. Bueno, vamos aquí a sacar cosas. Que ¿no? nombre. Entonces, vamos a ver sin que esté el almanaque viviente de lo que os acordáis vosotros. Quiero saber un poco, pues esto, cómo se empieza a fraguar el camino hasta este primer disco, hasta que encontráis a Campi, me parece, ¿no? Que es para o Campi es después del primer disco, después de un día. Hablaba en de el mundo. 25 años. ¿Tú estás seguro de iniciar Sí, este camino? sí, quiero toda la chicha. Entonces, yo pensaba, un día en el mundo no se hace con Campi. No. Vale, Manuel Los Colmenero. 3 primeros discos, no. Los Vale. primeros discos se graban aquí al lado. la Latina. En los estudios Sonobox, con Ajá. Manuel Colmenero. En la calle, ¿cómo se llama la calle esta? Del Ángel. En la calle del Ángel. Ahí del Vale. Ángel. ¿Y cómo encontráis este primer productor para que ya en lugar de ser un colega que Pues, te deje mira, en el vamos a sitio- retomar el tema del bajista. Mucha Vale. gente estará pensando qué le pasó a ese bajista, murió de sobredosis. ¿Cómo fue? ¿Por qué No, sí? simplemente él tenía otras necesidades, sobre todo de acabar la carrera, y dijo, oye, no llegó hasta aquí. Y justo nos dijo, yo llego hasta junio de este año, y entonces tocamos en las fiestas de Tres Cantos. Y curiosamente, es que hay varios personajes de los que se puede hablar, Vale. pero bueno, aquí llegó Titol con uno de sus mejores amigos que se llama Álvaro. Con el tiempo rebautizado por Vetusta Morla como Álvarey. Alvarey. Sí. Vale. Llegó Álvaro. Y esto, claro, no estábamos porque estábamos en el escenario nosotros tocando. Le dijo Titol, que ahora es una persona importante porque ha pasado por todos los puestos habidos y por haber dentro de la crew de Vetusta. Le dijo, vamos a ser unos colegas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Como dato también era el presidente de la asociación de músicos a la que pertenecíamos. Yo era el vicepresidente. ¿Dónde estaban los locales de ensayo? Sí, yo era el ¿Cómo se vice- llamaba la asociación? Tempo Alegro. Tempo Alegro. ¿Cómo se va a llamar? Tempo Alegro. Tempo Alegro. ¿Qué quieres? Sí, yo hice el logotipo. ¿Qué ¿La dices? asociación? Sí, Ahí bueno. por ahí, esto no lo podéis pasar para que lo ponga aquí incrustado. Buah, Pongo el estará logotipo, eso. si lo encontramos, vamos a ver. Se puede sacar muchas cosas de ahí. Pero eso te digo, si inició este camino, Vale. por favor, pizzas. Para comer. Y entonces llegó y le dijo Tito, oye Álvaro, que Álvarez. toca no, todavía no era Álvarez. Ah, vale. Álvaro, que vamos a tocar mi Titol, porque Mi se llaman así. Y Titol. le diría, oye, mi Titol. Mi Titol. Vamos a ir a ver a un grupo de chavales de aquí, Tres Cantos, que lo hacen bien. De los en las locales. fiestas, de los locales. Ajá. Va. Y dice que estaban allí y que Álvaro se puso allí con su pitillo, mirándolo con su carisma y dijo, yo voy a tocar en esta banda. Él no sabía todavía nada. Dice, son buenos, chavales, yo voy a tocar en esta banda. Y justo coincidía que en ese verano estábamos haciendo pruebas a gente para tocar el bajo con nosotros. Ujú. Vinieron varios, tal. Entonces, el Tito nos dijo, oye, que Álvaro, tal, que era como el bajista así de Es que Tres Cantos, es Álvaro- más mayor que nosotros. Y él acababa de llegar, había Es verdad, estado eso es. viviendo en Holanda unos años y tal, y él acababa de llegar de vuelta otra vez a Tres Cantos. Él vivió antes Sí. y estaba de vuelta Vivió a Tres con el Cantos. Tito. en Holanda Eso también. es. Entonces estaba como queriendo pues, hacer cosas en la ciudad, Eso es. integrarse y demás. Entonces, Tito le avisó a Juanma y Juanma le llamó y le dijo, oye, ¿quieres venir? Y dijo, sí. Entonces hicimos un día en el ensayo para probar. Entonces allí ya llegó Álvarez con su birra Bueno, Juanma, y sin su bajo. esa llamada de Juanma fue mítica también.
Ah, sí, esa no me la sé. Sí, bueno, que llamó Álvaro. No, pero eso ¿No? fue después de la prueba. Después de la prueba. Déjame yo terminar pensaba y me que era corriges. antes. ¿Ves las Deja de su memorias? parte y luego- ¿Ves las memorias? Entonces, Claro, yo claro. me acuerdo perfectamente llegar al Bahrein, sentarse a mi lado, yo con la conga tocando, al Bahrein bebiendo su birrilla y su cigarrillo ahí tranquilamente, y diciendo, ¿este tío no va a tocar? Y acabamos de tocar y dijo, muy bien, lo hace muy bien. Tal, no sé qué, ¿sabes? Como muy tal. Y tuvo una gran frase, que no sé si fue ahí o fue después, que dijo, es que conmigo vais a tocar en estadios grandes, ya no volvamos a subir a estadios pequeños. Y dijo, bueno, después pues del tal. primer concierto. Fue después del primer concierto, de acuerdo. Es que es un visionario. Es que Álvaro tiene frases míticas para esto. Y nada, acabó en esto y fue la llamada de, oye, voy a ser vuestro bajista. Pero antes de eso, Juanma o sea, cuando le hablaron, llamó a Álvaro. A Juanma. Fue Álvaro el que llamó. Porque se pusieron en contacto, fue Álvaro el que llamó, creo. Y entonces Álvaro llamó y le dijo: hola, me he enterado que buscáis bajistas. Eso es. Soy vuestro hombre. O sea, Ok. él lo tenía clarísimo. Y entonces dijo, y Juanma le dijo, bueno, estamos haciendo pruebas y tal y cual. Y él dijo, yo no hago pruebas. Ah, wow. Yo no hago pruebas. Y él dijo, Por yo no eso hago vino pruebas. sin bajo, ya sabía. Claro, él vino sin bajo. Yo no tengo memoria. Él Vino él a probaros a vosotros. Sí, Ah, claro, casi, te estoy sí. Venga, sí. Lo que pasa que vino Hostia. con la furgo. Vino con la Y ahí nos hicieron los ojitos ¡clic! Como Claro, diciendo, hombre. ¡tenemos furgo! Claro. Sí, sí, sí. Y Ya sí, está. claro. Y nosotros decíamos, ¿y este tío sobrado? ¿De dónde ha salido? ¿Sabes? Y claro, Juan nos lo decía, es que no os imagináis la conversación. O sea, es que me llamó y me dijo que era nuestro hombre. Tal. Y yo, bueno, tal, como diciendo, tranquilo, ¿sabes? Que vamos a hacer una prueba. No, yo no hago pruebas. Yo no hago pruebas. Yo, si queréis, Y así estoy... fue. Vino a vender su furgoneta, es verdad. Sí, y así fue. Nos convenció casi por la furgoneta. Oye, pero yo tengo entendido que dentro de esta investigación que he haciendo, que el inicio de Vetusta Morla como grupo profesional, como vamos a tomarnos en serio, es en una azotea en Beirut. Y de que ahí empieza la mandanga de que hay un pacto. Bueno, ahí seguimos que decían, ¿cómo llegamos a Manuel Colmenero? Sí. No, ahí fue Álvaro tenía el contacto con Manuel. Tenía como gente en común y fue el que nos puso en contacto. Que no recuerdo si fue antes o después, pero sí es verdad que la azotea, banda después, yo fue creo que después, fue ¿no? Sí es verdad que en la azotea ya hacíamos mucho, o sea, íbamos a Beirut, hicimos algún concierto, no sé si el de Roma Fuentes después, pero en el Sahara. en el Sáhara y curiosamente hacíamos muchos conciertos en Galicia. Ajá. Y sí que había un punto en el que aquí en Madrid pues llenábamos a nuestro nivel. La Sala Sol, cada vez que tocábamos, teníamos cierto... Bueno, para las fiestas que se hacían en el Siroco de entonces siempre nos llamaban. Palma. Ganamos algún concurso de estos de bandas y tal. Ya como, bueno, ahí hay un punto en el que tenemos que dar un paso al frente o no, ¿no? Sí, nos faltaba el disco. Entonces ahí fue... Fue como decidir. Sí, ahí ya tuvimos la decisión de decir, chicos, no podemos estar más como mareando, yendo a concursos, intentando llegar a un lugar que no vamos a llegar si no tenemos un disco. Porque esto va muy así. Y si queríamos tocar en algún festival o en alguna historia y tal, necesitábamos un disco. O incluso en cualquier bar. Habíamos o sea, en grabado varias maquetas también. Sí. Y ya es lo que nos faltaba. Claro, nos faltaba dar el paso a larga duración. Entonces ahí fue la decisión ya como decir, hay que ir a por ello. O vamos o... Y empezamos a movernos y Álvaro fue el que hizo el punto contacto como de no retorno. con Manuel Colmenero. Y además ahí empezasteis como, supusisteis ir dejando los curros en medida de lo posible para dedicaros solamente Eso a ya Vetusta. vino un poco después. Pues, Ah, pues, vale. no, eso fue... Es Eso como... es lo que decía yo de Beirut, ¿eh? No, en Beirut se tomó la decisión de si llegaba el momento todos estábamos dispuestos a renunciar en el punto en el que estuviésemos, que llamamos cerrar el chiringuito, a nuestra vida para o sea, apostar por el proyecto común. Ajá. Y cuando... El compromiso, por así decirlo. ¿Quién fue el primero en dejar el curro? David, que se dedicaba Bueno. a ser batería y no llegó... Bueno, sí, Es claro, que- David, es que- porque David era músico. Era Ya, músico. Él ya decidió Entonces no lo tiempo dejó, sino atrás. que- con David consiguió su curro. Eso es. Y bueno, y Álvaro, porque Y Álvaro. Álvaro estaba metido en temas de reformas, llevaba Ujú. cuadrillas iba a la plataforma de la construcción, este tipo de cosas ahí con la furgoneta y demás. Y tampoco tenía un curro como muy estable y tal. O sea, Álvaro, en cuanto fuese así, estaba, ¿sabes? Entonces, bueno, tampoco dejar curro, no dejarlo, tampoco era como Pero adaptarse. hablamos que esto fue, o sea, si eso fue en el 2005, esto fue en el 2008-2009, cuando empezamos a distanciarnos de los trabajos. Ajá.
Claro, fue con el primer disco. Claro, fue al salir el primer disco. Sí, O sea, sí. que todavía El sale. último trabajo que se dejó fue Juanma, que estaba trabajando en la radio, en diciembre de 2008. Cago en la leche. Hostias. ¿Se ha acordado de una Sí, fecha, porque- fecha porque- concreta? ¿2009? No, 2008. La primera jornada de conciertos, que menuda Eso fue- nos es- metimos en otoño. Fue salir es que el disco tuvo una acogida bastante, Muy buena. bastante Sí. tocha. Sí, pero no fue salir, que es lo que siempre sucede. No fue salir y hubo una acogida. O sea, fue creciendo y fue bullendo. Sí que hubo Eso, una acogida, pero fue creciendo. De hecho, en el primer año, no está Guille, no os podría decir, o Juanma, que también tiene buena memoria, pero el primer año de verano hicimos pocos festivales. Hicimos 2 o 3, no hicimos muchos. El segundo fue una locura. Sí, ese primer arranque sí que hubo hubo conciertos, no eran festivales, pero hubo conciertos. Y en ese otoño, Eso fue nuestro objetivo le dijimos al manager, queremos tocar a saco en todos los pueblos, ciudades de España que se pueda. el famoso Kino. Porque lo que queríamos, nosotros confiábamos mucho en la baza del directo y queríamos mostrar nuestro directo. Entonces fue como, tenemos que ir a todos los sitios. Boca Entonces, oreja de toda la vida. Eso es, boca oreja. Viralizar, pero sin ahí redes. fue como casi a 4. Había días de 4 conciertos a la semana. conciertos a la semana, de jueves a domingo. Y Sí, y directamente. el primer punto que yo recuerdo, que fue cuando yo decidí cerrar, el primer punto que yo recuerdo fue un festival que hicimos, que hacíamos primero en Barcelona y otro en Madrid, en la Riviera. Eso fue 2009. Eso fue 2009. ¿No ves? Que fue el 2009 o 2010. No, 2010 no. 2009. 2009. 2009. Y se plantea en algún momento desde el inicio, oye, vamos con discográfica, lo hacemos por nuestra cuenta, ¿qué hacemos? ¿Cómo se toma esta decisión? Eso fue un trabajo con Manuel Colmenero, el que nos asociamos para sacar el primer disco. Él confiaba mucho en la banda, entonces grabamos 4 temas y él estuvo ejerciendo un poco la labor de comercialización, por decirlo de alguna manera, con discográficas. Entonces fue a diferentes discográficas a enseñarle lo que estábamos haciendo, a ver si les interesaba. Y a todo el mundo le interesaba, pero nadie quería sacarlo. Muy bonito, me gusta mucho. Es lo que quieres? pasaba. No llegaban a ofrecer nada. La típica palmadita a la espalda. Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Condescendiente, ¿no? Y entonces el plan B pasara a ser el plan A, que fue aquello que se habló en el 2005 de Ir a Muerte, que fue como, pues vamos a inventarnos algo para poder sacar nuestro disco. Manuel se asoció con nosotros, pudimos grabar en Sonovox las 12 canciones, las trabajamos, llegamos a un acuerdo con una distribuidora y buscamos nuestra persona de promo, que por ahí anda, que es Pablo Camuña, que aún sigue con nosotros. Sí, estaba por ahí con el perro. Y generamos una estructura en la que todos trabajábamos como si fuésemos una discográfica. Entonces pasamos el plan B al plan A y empezamos a trabajar. Sí es verdad que es lo de siempre. A diferencia de ahora que digamos que lo que te da más energía casi es ser solo uno en el proyecto, porque a nivel comunicación todo te favorece, como a nosotros ahora mismo. Ahí, siendo 6, pues uno se encargaba de cada cosa. Pues yo, por ejemplo, me encargaba de llevar los discos a aquel entonces a Tipo para la distribuidora con los albaranes, llevaba a la tienda web, porque vendíamos mucho por web. Me parece increíble, pero ahí pasaba. Haciendo envíos contra reembolsos con correos, porque tampoco había ningún otro sistema de difusión. Otros llevaban más la parte de comunicación, otros llevaban más la parte de imagen. David lleva toda la parte de números. Es el batería, lo digo por eso, porque los baterías normalmente llevan muy bien Los cálculos. los cálculos. El tempo. 3x4. Claro. Me llevo una. Y con Manuel teníamos reuniones casi todas las semanas en Sonovox para ir tomando decisiones y para poder hacer la fabricación acorde al dinero que teníamos en ese momento. Que claro, al ser 6, yo me acuerdo del momento que tuvimos que poner 1.000 euros cada uno para juntar 6.000 euros, que era la misma oferta que nos hacía una discográfica más pequeña, en plan de, oye, mira, te pongo 6.000 euros, siempre digo, y me quedo con tu casa, tu prima, la novia de tu prima. Durante 10 años. Como como- moras tú y tus nietos me tendrán Y, que pagar. Eso claro. es, y al final como 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, más lo que teníamos ahorrado, lo juntamos todo y nos daban. Y se planteó desde el principio como que también las decisiones son grupales. Sois horizontales en la organización, se toman todas las decisiones entre todos.
y cómo de complejo es esto. A mí me parece complejo. O me Complejísimo. parece que además puede ralentizar muchos procesos incluso. Muchísimo. Y muchos quebraderos y muchas frustraciones también. Y... ¿Qué te vamos a contar? Claro, no, pero yo creo al final yo creo que con Manuel aprendimos mucho en lo musical y tal, pero también sobre todo porque Manuel es un tío, yo le tengo un cariño increíble, además súper ordenado. Muy centrado. Y nos ayudó a ordenarnos muchísimo. Entonces aquellas reuniones sí que nos sirvieron, yo creo, para generar ese... O sea, no es como, vamos a decir todo esto entre todos, es como, hay que tomar decisiones, como decía Alvarey, o dice Alvarey, que nos hagan ilusión. Si a alguien no le hace ilusión, era un veto, o sea, pues no lo hacemos. Si no te hace mucha, pero te hace un poco, pues venga, lo hacemos. Sí, es un poquito. Pero esa ha sido un poco la forma de trabajar. Igual de trabajar en ese momento. Ahora mismo todo ha cambiado también. Claro, porque... también te digo que o sea, hemos tenido una renovación constante de la manera de funcionar. Porque había cosas que no funcionaban y había que cambiarlo. Y a medida que vas creciendo también, empiezan a surgir otros problemas con terceras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una revisión constante de tu día a día. Pues que aguantar 25 años, tío. ¿Por qué dices aguantar? Porque es aguantar, tío. ¿Qué va? Es disfrutar. Disfrutar es una parte. O sea, en la parte artística es disfrutar. En la parte empresarial, todas las empresas del mundo aguantan. Sí. Aguantan o sea, esto lo decía un colega. Nosotros ahora tenemos una productora y uno de nuestros socios dice, una empresa es un barco que pierde, o sea, que se está llenando de agua todo el rato. Sí. Y el trabajo de todo el mundo es achicar constantemente para que no se hunda, pero en el que un momento una persona pare de achicar, se empieza a hundir más rápido. Estoy de acuerdo. Pero es que en realidad, si lo piensas, es que eso es la vida. O sea, no, sí, la vida es eso, ¿no? O sea, al final te van saliendo un montón de cosas. O sea, el estado que los mindfulness, este tipo de movidas del estado zen, de todo perfecto, eso es imposible. O sea, la vida es es una montaña rusa y al final la gracia también está en aprender a disfrutar de achicar agua también. O sea, esa es la gracia, ¿no? Y incluso a veces no tienes por qué disfrutar, ¿no? También vivimos últimamente una sociedad en la que todo tiene que sacar un rédito placentero, ¿no? Y hay muchas veces que no todo es así. Entonces, claro, así luego vienen las frustraciones y el vaya mierda, qué asco de vida, ¿no? Y las depresiones y demás. Entonces, no sé, creo que hay que saber que para tener un poco de mierdecita, pues que luego te va a dar muchas cosas guay, ¿sabes? No, desde luego. Sí, es un toma y daca, o sea, pero cuando tú estás al frente del grueso de lo que es llevar una banda grande que se va moviendo, son un montón de... Sí, a veces es agotador y a veces también alguno de nosotros ha dicho time out. Necesito en el básquet, sí, ¿no? Eso ha pasado. Todos hemos pasado por ahí decir... Un momento han dicho, hasta aquí no puedo más. Porque como olvidaros de mí durante tal. Es un barco y los barcos no es como un coche que lo frenas. Eso lleva un impulso y para pararlo, para parar el barco de Vetusta tienes que decir un año antes a nuestro manager, vamos a parar. Claro. Porque es una inercia y claro, a lo mejor empiezas con un velero, pero ahora ya vamos con un buque y un buque necesita de mucha gente. Entonces, todas esas decisiones a veces, como se dice en nuestras asamblearias, que es verdad que fueron así y que ahora van de otra manera, ¿no? Confías en un grupo de personas, no tenemos tampoco la energía que teníamos hace 15 años, ni siquiera estamos en el mismo punto vital, ¿no? O sea, han aparecido familias, han aparecido niños, han aparecido otro tipo de circunstancias, proyectos personales que también nos alimentan de otra manera, que también luego tienes un retorno dentro de tanto de Vetusta como de Pequeño Salto Mortal, que es la empresa que sustenta a Vetusta Morla, y al final todo eso tienes que irlo equilibrando. Entonces, a lo mejor pierdes un poco de decisión o de estar tan encima de algunas decisiones y confías en gente que lleva contigo, pues como puede ser María Pérez, que es la persona que lleva la gerencia de Pequeño Salto Mortal, pues lleva con nosotros, ¿cuánto, María? ¿15 años? No lo sé. Toda la vida. O sea, las primeras liquidaciones de conciertos y de merchan las hacía ella. Entonces, al final vas como decidiendo en gente que te conoce y tal. El mundo va cambiando, pues toman decisiones, digo, pues esto ya no me gusta así, pues cambias. Ahora, eso es un buque. O sea, decir, ahora no es así y hay que cambiar. Venga. Hay tres tirando ahí del timón. Cuando se tuerce una vértebra, ¿no? Que hay que ir quebrándola. Pues poquito a poco.
Ostras, pero entonces yo sí que me reafirmo en lo de aguantar, porque es una... O sea, Vaya. por mucho que sea Estás placentero... buscando el conflicto. No, es hay. que no es conflicto. Es esfuerzo y es trabajo, eso es lo que quiero decir. Eso Como es. que Sí. hay un montón de... Y sobre todo, implicación, tío, porque la cosa funcione. Porque si ya es complicado con bandas que tienen a veces 3 miembros que se van a la mierda a los 5 años, o sea que es muy normal que una banda Pero no dure tanto tiempo. Esa es nuestra fortaleza. Como decías tú, ha habido momentos en el que a lo mejor uno no ha podido achicar agua, pero hay otros 5 que achicaban, incluso más fuerte porque sabían que faltaba uno. Y creo que tenemos la suerte de que todo el mundo que ha entrado a trabajar en nuestro equipo se lo ha creído tanto. Y también, siempre lo digo, estar con los vetustas es una movida, porque hay gente demasiado inteligente, incluso para mí, o sea, que es como que... O sea, ven cosas donde nadie lo ve y entienden cosas que yo no sé cómo se entienden tan rápido. Genera como una necesidad de trabajo súper... Bueno, y ha habido gente también que no lo ha aguantado. Es que la palabra... Pero la gente que ha aguantado el nivel de detalle y exigencia, es verdad que trabajando con nosotros es muy alto. Y ha achicado como uno más y nos hemos podido permitir, incluso nosotros, parar unos cuantos y que el barco siguiese. Es que al final cuando... este tipo de proyectos, cuando te ha costado tanto ponerlo en marcha y demás, el nivel de autoexigencia yo creo que es casi hasta mayor, ¿sabes? Que si viene alguien de fuera y te dice, oye, tal, Pero también ha ¿sabes? venido gente de fuera que nos ha metido en autoexigencia que ha quedado en nosotros. Que te quiero decir que es como, pero porque nos decían en la deriva, pero ¿cómo seguís ensayando las canciones? Y nosotros hemos estado años y años con un metrónomo por las pantallas venga, aquí, y venga. una y otra vez, 4 veces por semana, 3 horas. Y Y ahí es como, alguien puede ¿cómo decir, pues suena, tienes ¿cómo razón. suena esto? Pues bueno, pues porque es que... Creo que estamos ahí obsesionados. No, porque yo creo que hemos conseguido sincronizar después de mucho entrenamiento juntos. Claro. Pero eso, y ahora ya no hacéis ese nivel de ensayo y de No. tan bestia. Tan bestia no, y Tan ya bestia no. también pues, al final adquieres como unas Pero vas habilidades entendiendo, como claro. muy más rápidas, ¿no? Más, pero también es que podamos hacer eso ahora también ha sido porque, Por lo de antes. Pero si porque ha hemos sucedido- hecho todo lo anterior. Pero claro. se ha sucedido de estar tocando diciendo, oye, esto no termina, no termina de sonar del todo, vamos al local y nos hemos encerrado una semana a afinar cosas. Sí, pero ya es como cuando algo no está funcionando. Ujú. O sea, no es una movida de todo. O sea, Pero- que ahora no tiene ningún sentido meternos a ensayar Copenhague o Valiente, ¿no? Claro, Algo- no, Vale, como- sería. O no sé que hagáis una A revisión. no ser que hagamos una que- revisión o algo Exactamente. especial para un show o lo que sea, claro. Ahí Porque ya es sí. que además en esto que no solamente un proyecto musical no solamente es tener canciones guapas bien grabadas, sino que el directo Todo lo sea, demás. que el directo sea exacto, aparte de que funcione, pero hablo de cara al público, esto, ¿no? la canción al final es esto. Sí, sí. O sea, es necesario para que atraiga a la gente, pero si luego van a verte en directo y el directo no funciona, ya empiezas a perder puntos. Si luego en la parte audiovisual y en los vídeos no te lo estás currando también para dar algo diferente y que aporte, ya estás perdiendo puntos, ¿no? Y yo creo que desde el principio la parte audiovisual la habéis tenido clarísima, porque hacíais al principio, joder, los primeros vídeos cuando empezaba todo el tema de YouTube ya a explotar de verdad, porque por mucho que YouTube empezó en 2002, 2007, 2008 empezó como la gente a tomárselo en serio y a utilizarlo. Y vosotros estabais haciendo, me acuerdo el vídeo este que hacíais desde una casa que salíais por la calle, os encontrabais, ¿no? Igual de un día en el mundo con las pantallas y toda la cuestión. O sea, ahí, estas ideas, ¿de dónde empiezan a salir a nivel audiovisual? Bueno, eso sale un poco del núcleo también, Sí, porque de al las final reuniones. como nos reunimos tanto y hablamos tanto de todo, pues que al final la autoexigencia ya no solo va a lo musical, sino a todo lo demás, ¿no? Entonces siempre intentamos como conciliar también ideas bien de aquí, porque el audiovisual es caro, o bueno, o no sé cómo... Está carísimo. Está Es que no, carísimo. eso es Sigue caro, siendo caro. tío. No iba a Sí, decir no, no porque ha cambiado. con las democratizaciones Sí. y demás ha habido cosas que han bajado, pero creo que el audiovisual no. Entonces, Sí, sigue siendo caro. intentamos siempre como encontrar una idea, algo, una chispa como para generar algo diferencial, original, vistoso y que, bueno, que tuvieran un gancho. Y también está toda esa cuestión de adaptarse, como decía antes Jorge, bueno, como estábamos diciendo ahora, de la banda nos hemos ido adaptando un poco a las circunstancias, también al contexto. O sea, nosotros al final hemos ido creciendo con la red social, básicamente desde que empezó Sí. MySpace y demás, hasta
todo lo que ha ido viniendo después. Ajá. Y al final es un adaptarte también a todos los medios de los que dispones, claro, porque también venimos de una transformación de la industria también muy grande que ha seguido transformándose, pero vivimos la más bestia, yo creo, que fue cuando ya entró todo el tema de internet, piratería, etcétera, etcétera, ¿no? Que parecía que se estaba destruyendo un mundo y estaba apareciendo otro, ¿no? Y entramos ahí nosotros. Entonces, todo esto también, pues, ha sido una cuestión de adaptación a los tiempos también. Ujú. Para conseguir las ideas también muchas veces vienen de la mano de la tecnología y de todo lo que hay alrededor. Muchas ¿no? veces se habla de adaptación, que es así, pero que viene de la mano de un aprendizaje. Lo digo porque Juanma, por ejemplo, siempre ha estado muy interesado y hemos hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, en mapas, cuando sacamos el disco con aquella web que era un mapa que dependía de la canción. Siempre hemos estado como aprendiendo, intentando oír. Nuestra primera web es desde 2014. Con un amigo nuestro en Tres Cantos. 2014. Cuando 14, 15, sí, que lo miré con Juan. ¿Nuestra primera web será de antes? 2005, perdón. Claro, 2004, 2004. Mis datos. 2004. Mi histórico no funciona. ¿Qué dices? Llevamos ya con tropecientas webs. Perdón, claro. 2004, 2005 , ¿no? 2004, 2005 me cuadra más. Sí, con David metiendo código para hacer aquella primera web que diseñó Pucho. Ostras. Claro, yo estaba también en esos momentos estudiando diseño y trabajando también de diseñador, entonces también estaba un poco metido en todo lo que estaba ocurriendo en la red, ¿no? Claro. Entonces al final, bueno, pues lo que dice Jorge, que al final también, claro, hay un aprendizaje. El 2035. Cada miembro se preocupaba de estar como qué es lo que estaba pasando en ese momento en cada área, ¿no? Y a nivel individual, ¿estudiáis mucho? O sea, tú por la parte de canto, a nivel instrumental, o sea, ¿le metéis mucho tiempo cada uno individualmente a día de hoy a la formación, Yo en mi caso, yo desde que entré a dar clases, que creo que fue en otoño del 2008 también, yo no he dejado de ir. O sea, todas las semanas. ¿Todas las semanas vas a clases de voz desde 2008? Ya, pero no hay un punto en que dices, bueno, ya sé. Es como si a un entrenador, o sea, a un deportista le dices, bueno, si ya sabes saltar, ¿no? Deja de entrenar durante un mes. Claro, de los partidos y ya. Mira lo que le pasa luego al deportista cuando tiene que volver. Pues es igual. O sea, al final todo esto es muscular, es una cuestión muy física que también depende del contexto externo todo el rato, de las climatologías, de los viajes, del cansancio, de un montón de cosas. De las fiestas de por la noche. Claro. Alguna también. Tiene que estar en constante revisión. Claro. Sí. Hay una revisión constante. Incluso los profesores tienen profesores. Claro, al final puedes ser un profesor de alguien que da cosas a tu proceso. Al final es circular. Claro. O sea, también necesitan, porque, bueno, es algo que se puede relajar muy fácilmente. Claro. Entonces tienes que estar en constante alerta. ¿Tú por tu parte también lo llevas así? Yo creo que nosotros es de otra manera. David, por ejemplo, sí, pero porque le gusta aprender con diferentes instrumentos de percusión y cada día tiene un cacharrito, mira, o está ahora inventándose instrumentos. Bueno, y él nota también cuando pierde agilidad, cuando pierde. Él lo nota. Yo, por ejemplo, soy más de ver un pedal, un sinte, un algo y darme un atracón de 3 semanas sin salir. Investigándolo. Y ya cuando sé cuándo funciona, pues ya está. Y luego, por ejemplo, yo creo que Juanma y Guille, pues su entrenamiento, que no paran de componer y producir para otra gente, pues ese estudio es trabajar con otra gente y buscar esas otras canciones. O a lo mejor eso que ellos tienen, que a lo mejor dentro de Vetusta en ese universo no cabe tanto, pues a lo mejor lo desarrollan más por otros proyectos, ¿no? Pero al final siempre está liado en lo musical. Luego todo lo demás. Porque ¿cuánto es el máximo tiempo que habéis estado parados? Sin veros, sin hacer cosas. El máximo fue, iba a decir la pandemia, pero no, ahí estuvimos también haciendo cosas. Estuvimos en banda sonora. Es que el parón más gordo fue el de Mapas a la Deriva. Después de Mapas a la Deriva... Bueno, después de la Deriva a
al mismo sitio, que salió el librito este, pero yo me fui a vivir a Tarifa 6 meses y todo el rollo. Sí, pero bueno. sacamos movidas. Sí, pero es que O sea, siempre... que sin sacar entre movidas... discos Claro, siempre luego, pasan si no cosas. estaba haciendo cosas. Sin sacar movidas, yo creo que el parón más grande fue el después de Mapas. Yo creo. Sí, porque ahí no hubo nada Fueron intermedio. 4 meses. No me Sí, acuerdo. yo estuve fuera. A mí 4 históricos, meses. tío, vamos a cosas, a futuros. 4 meses. Hombre, joder, yo quería hablar del videojuego también, tío, porque me pareció El algo muy videojuego, loco. guapísimo. Tío. O sea, me parece un proyecto de ¿Ha meter... jugado? Sí, lo he tonteado. Fue buenísimo. Sí, tío, pero... Yo es que lo he visto tiempo después y me he puesto y digo, pero si esto es la hostia. Era Claro. muy guay. Bueno, es que además que cuando haces una aventura gráfica y es 2D y tal y cual, esas cosas envejecen súper bien. Además, si yo todavía puedo jugar al Monkey Island y me lo paso de puta madre. ¿Sabes? Porque por mucho, si tienes una buena historia, tienes además todo lo que os currasteis ahí, ¿no? Toda esta banda sonora y cómo tenía que ver con las letras de las canciones, algunas de las Y lo pistas musical y todo también, esto. había puzzles musicales. Claro, claro. O sea, en esto, ¿cómo naces la idea de hacer esto del videojuego? O sea, porque me parece... Pues eso fue Delirium Studios, que son los que hicieron el videojuego. Los ríos de Alice. Los ríos de Alice. Se llama. Y sí, viene pues como muchos de los proyectos que llaman a la puerta y sueltan ahí... Bueno, queremos hacer esto. Y luego es como, bueno, a ver si te atendemos, ¿sabes? A ver si nos cuadra Algún también, día ya no atendernos. O sea, no es una cuestión de atención, ¿no? Sino también de que cuadre en el calendario, de un montón de cosas. Porque al final, este tipo de trabajos llevan mucho tiempo. Entonces Sí, sí, hay que ver si nos encaja en ese momento dentro de en las que estemos, ¿no? Y esto vino por... Sí, por Arturo. Por Arturo, Ajá. que era el jefe de Delirium Studios, que ya habían hecho otros videojuegos y demás, en una empresa pequeñita Nos de pidieron Bilbao. permiso para utilizarlo, ¿eh? No para que hiciésemos nada Claro, más, entonces, pero nos vinimos arriba. O sea, ellos dijeron, por podemos eso usar digo- unas canciones para hacer... Por eso ¿no? digo que estos proyectos vienen muchas veces por algo muchísimo más mínimo. Es que igual que el de la orquesta de la región de Murcia. Sí, Vino sí. también porque querían hacer un concierto para recaudar fondos y nos dijeron, oye, nos gustaría tocar un tema vuestro en un concierto de fin de curso. Y tirando, montamos ese pifostio, ¿no? Pues eso, como de calentones. Y esto fue un poco así también. O sea, vino y, oye, es que nos gustaría, como para el fin del juego, no sé si tenéis alguna... No sé si querían una canción como... ¿no? No me acuerdo si era una canción. Si teníamos era alguna era el canción... permiso sobre todo para poder sí, pero al desarrollar ese principio yo juego. recuerdo que era como... Si teníamos como una canción extra como para... Porque querían hacer un videojuego... No, eso fue después, yo creo. Querían una canción Ajá. para pedirnos permiso y demás, porque les molaba mucho las canciones, las letras, como que tenían un videojuego pensado con todo nuestro universo, con personajes que salían en las canciones y demás. Y fue como decir, wow, o sea, nos pareció muy, muy bestia la propuesta, ¿no? Decir, joder, que fuerte que hagan un videojuego basado en tu universo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fuimos ahí también, pues otra, ¿no? Calentón, que no, hacemos la movida Juanma es un videoclip. experto en calentarse Sí. en proyectos de estos. ¿eh? Sí, Juanma además, bueno, le gustaba mucho al Monkey Island y todos estos, ¿cómo se llama? El Prince of Persia, ¿no? También, Sí, ese tipo de juegos y tal, y le molaba mucho. Entonces fue como, bueno, vamos, y al final salió. Y es muy curioso también porque a nivel musical fue como, mira, fue otra reinterpretación también de nuestras canciones. Exacto, voy a hacerlas más. O sea, que algunas fue como instrumentales, otras- ellos nos lanzaron el guante, ¿no? De decir, mira, hemos hecho un videojuego basado en vuestro universo y luego nuestras canciones fue basado en Es lo que tú me estás en lo que tú me pasando. estás contando y basado, o sea, es como un ida y vuelta continuo, ¿no? Claro. Entonces fue un Sí, proyecto nos muy... iban pasando también el videojuego para muy ver cómo bonito. lo veíamos en dificultad y todo el rollo. Y aparte, y a raíz de lo que os iba pasando, también veíais otras cosas que cambiar y les proponíais cosas y Sí, tal. a ver, sí, ellos no empezaron a programar hasta que llegamos al acuerdo. O sea, lo hicimos todo a la vez. A la vez. Ostras. O sea, estaba Sí, como fue de la diseñado mano. un poco el videojuego, el personaje pintado. Ujú. Ahí tenían como sí, los bocetos, las ideas y demás, pero luego... Fue de la mano la música y fue a la la vez. programación del Qué videojuego. brutal. ¿Cuándo llega Campi a la escena? ¿Cuándo Con lo aparece? bueno y lo malo, con la canción que ha dicho antes. Campi llega con lo bueno y lo malo. Sí, llevábamos... Bueno, después de La Deriva también hubo como otro parón Ujú.
había un parón también como más profundo, porque eran como, se cerraba como una etapa de muchas cosas, porque con Manuel, por ejemplo, teníamos un acuerdo de grabar 3 discos y demás. Entonces era como, bueno, plantearte, decir, oye, queremos seguir o queremos probar otras cosas y demás. Y bueno, se decidió pues probar otros productores, otras maneras de trabajar y de llegar a las canciones desde otros lugares, ¿no? Y bueno, a Campi yo le conocía porque es amigo de un grupo de colegas y demás. Habíamos coincidido en alguna fiesta y tal, lo que pasa es que tampoco tenía como una confianza muy, muy grande con él. Y apareció uno de los nombres posibles y tal, y decidimos probar con este tema, a ver qué tal. Le llamaron para hacer un homenaje a Rey Heredia. Y fue como, y estábamos decidiéndonos y fue como, bueno, pues vamos a probar con este tema con otra persona a ver qué nos aporta. Y igual que Manuel, nos aportó como una forma de trabajar muy bien estructurada, con espacios muy bien definidos, esto de ir con todo muy pensado y preparado para sacar el mejor sonido, la mejor interpretación, que yo creo que eso, con lo que hemos dicho antes también, lo fuimos ya metiendo en el ADN con tanto ensayo y tanto compartir local. Sí. Llegó Campi, que viene desde un punto de vista que más musical. Él es músico, toca con Jorge Drexler y está en activo. Es productor también, Jorge. Es productor también, pero tiene esa parte más... o sea, de no dejarlo todo tan cerrado. Hay cosas que van cerradas, evidentemente, y empezamos a trabajar con él y la verdad que nos entendimos muy bien porque aparte él como que entendía muy bien la psicología de cada uno de los miembros, o sea, de lo que tú aportas como músico dentro de la banda, o dónde tienes que aportar, dónde tienes un poco el hueco, pero que no tienes por qué el arreglo cerrado. Es como, ahora viene tu parte, toca. Digo, pero si no he preparado nada, toca. O canta. Y yo creo que un poco eso nos vino muy bien. Hablar de la música desde otro punto de vista, ¿sabes? Pues somos muy educaditos en general. Entonces, para no hacer daño al compa, le dices, no, está bien. Y como que no llegamos a decir las cosas. Es una mierda. Y Campi sí nos ha empujado un poco a poder hablar de forma un poco más abierta sin que nadie se sienta lastimado de cómo sientes lo que tu compi está haciendo, ¿no? Hostia, es que eso es tan importante, tío, pero en cualquier equipo de trabajo, ¿eh? Saber cómo decirle a tu compañero que lo que haces no te está gustando sin herirle el ego, Bueno, a mí muchas veces no es tanto que me guste o no, porque eso es a mí que me emociona o no. Siempre... Vale. Incluso fuera de Vetusta, cuando trabajo con otra gente, es como, no puedo entrar en si me gusta o no, es una cuestión como muy estética. ¿Me emociona o no? ¿Conecto o no? Y yo un poco es siempre un poco mi brújula, ¿no? Cuando intento hablar de música, de cine o cuando me piden opinión de otra cosa. Ajá. Y encontrasteis también un poco de lo que decías de meter un poco de la improvisación o lo no planificado y cómo eso enriquece los temas. O sea, ahí lo visteis también con Campi en este momento. O sea, en encontraros ahí. Hubo crisis porque no estábamos acostumbrados a otras cosas. Por ejemplo, cuando acabamos de grabar Mismo Sitio, Distinto Lugar en Hansa, ¿sí? Pues vamos a ver qué ha pasado. Estos 10 días fueron, ¿no? Escuchamos y fue, ¿no? Dios, qué horror. Sí, nos gustaba. No estábamos nada convencidos. Porque claro, antes grabábamos con todo y cuando escuchabas iba todo ya más colocado, pero esto fue un poco más abierto. Y fue confiar más en un mezclador externo que nunca lo habíamos hecho, que iba a interpretar eso que habíamos grabado nosotros. O sea, ¿vosotros escuchasteis los crudos, los brutos de cada uno de los...? El último día de grabación fue sentarse así en Hansa a escuchar lo que habíamos grabado, medio sin mezclar. Claro, también. Sí, la premezcla está guarra de estudio, ¿vale? Y os parecía que no. Ahí apareció la frase, hay que abrazar la incertidumbre. ¿Dijo esto? Tenéis que abrazar la incertidumbre, nos dijo para convencernos de que todo iba bien. Porque os vio las caras de... O sea, ¿había alguno que dijo, bueno, o estáis todos en plan de... Yo sí estaba convencido. Sí. Pero yo sí estaba convencido porque confiaba en el trabajo posterior. O sea, era como que, obviamente, lo que estaba escuchando no estaba, pero yo sabía que no estaba. Pero sí que confiaba en lo que venía después. ¿Tú cuándo lo empezaste a ver? Me preguntas, o sea, hasta los músicos tienen crisis personales y a mí todo me iba a parecer mal. Porque no estaba en un momento, acuérdate. O sea, da igual. Yo confieso que ese disco no lo disfruté. Vale. La grabación de ese disco. Para ti no, en plan, da igual lo que hagas con esto. No, pero porque yo no estaba en estado como muy receptivo, muy positivo. No, vale. No fue mi mejor momento. Entonces, lo recuerdo como...
ya verás qué movida. Solo veía problemas, pero bueno. Pero luego, Pero la frase de Campi me llegó y me gustó mucho. pero cuando estaba terminando lo llegaste a ver, o sea, a día de hoy me imagino que lo ves, el disco. Sí. No, y me parece que tiene cosas guapísimas. ¿Cuánto te costó llegar a verlo o a entenderlo? Yo, de todas formas, con los discos no conecto hasta que los tocamos. No te creas que a mí en lo personal no llego a conectar del todo, también porque en todo el proceso, igual que soy como un poco... suelo aparecer en la última fase del proceso muchas veces, ¿no? Igual que a Pucho, el proceso es... Esta la canción, Pucho, tocan, hablan, te pilla bien de tono, se mira las letras. Él tiene como una parte que desde el principio va introduciéndose. Luego se forma toda la base, con la batería, el bajo. Yo a veces entro ahí un poco más, con alguna percusión un poco menos. Uh-huh. Y ya cuando está todo armado, yo voy ahí sacando sonidillos, arreglos, propongo cosas, pero como muy hasta el final del proceso yo no estoy realmente metido en la canción. Entonces, cuando acaba, es como ya está. Y luego eso o sea, para este disco, por ejemplo, si dije el Cable a Tierra, solo pido una tarde de local para editar lo que grabo, porque muchas veces grabo cosas y eso ya sale disparado, ¿no? Ajá. Y no llego a ni siquiera empatizar con lo que sientes que tú has dejado en ese disco. Entonces, luego cuando viene el directo, pues sí, y rearreglas las canciones de otra manera, te las adaptas con el set que tengo yo para poderlas tocar. Es que es muy diferente, yo creo. Uh-huh. ¿Y a ti, nueva forma de currar con nuevo productor, nuevas letras, nueva forma de componer o lo mismo adaptándolo a lo que aparece? A nivel compositivo tampoco... No cambia nada, ¿no? No varió mucho, la verdad. Uh-huh. Siguen llegando las letras a última hora, antes de cantar. O sea, eso sigue igual. Pero eso sigue desde el principio. ¿Cuánto de última hora? ¿Cuánto de última hora? Última frase, última palabra que no... la última estrofa que me faltaba, que tal, pa. Y es como, cabrones, ¿cómo haces tuyo esto en un momento? Pero bueno, también ha habido veces que no ha funcionado. Ajá. Pero no ha funcionado, pero hay que volverlo a grabar como funcione, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la composición de las letras? Normalmente viene ya una estructura y cada vez vienen muchísimo más... Al principio sí que era más caótico todo, ahora cada vez sí que vienen de Juanma o de Guille como muchísimo más cerrado. Pero hay muchas veces también que tienen como la idea de la estrofa, pero no lo tienen rematado y para seguir avanzando en el proceso y demás, tiramos para adelante. Y a lo mejor pues faltan estrofas. O incluso a veces que por la propia estructura de la canción o en el local se ha modificado algo y hace falta, y de repente están ahí y dicen, es que en esta parte hay que decir algo. O sea, me falta, no se puede quedar la canción ahí sin decir algo aquí. Entonces, de repente hay una parte lírica nueva, ¿sabes? Entonces, bueno, hay de muchas maneras de llegar al final de la composición. Claro, porque a la hora de cantarlo y también de interpretarlo en directo, o sea, es lo que estás diciendo, hacer tuyo algo que Sí, viene de afuera. De hecho, hay muchas veces que se hace, o sea, que se van haciendo mías también. O sea, lo que está grabado muchas veces es una foto que se ha hecho de la manera que más, o sea, que llegue, que emocione y demás, obviamente, que tenga todo eso. Pero hay muchas veces que luego las canciones en el directo han ido más allá. Hay quien dice que los discos se deberían grabar después de las giras. Eso siempre se dice, ¿no? Y es que es una realidad, porque al final... Y yo hay muchas veces también que las propias letras me van viniendo muchísimas más carga emocional y de profundidad, etcétera, etcétera, a medida que las voy cantando y haciendo tuyas también. Hostia, pero ya hay forma de hacer esto. O sea, no se podría hacer como que tú montas una gira con la maqueta. En plan, mira, lo vamos a grabar, ¿vale? Estas son las canciones de momento para que las sepáis cantar. Luego ya, y terminas la gira y sacas el disco. Eso es un día se llegó a plantear, no decir quién. Sí, pero la gente está muy mal acostumbrada a eso, el público. Ajá. Yo creo. Pasan estas cosas. No, sí, o sea, está muy mal acostumbrado de ir a ver a cosas de una banda ciegas. Ya se ha perdido. No sé absolutamente nada, voy. O sea, como de fe ciega. Cuesta mucho a la gente. O sea, yo por comentarios que oigo no he entrado mucho en el nuevo disco todavía, tengo que escucharlo.
o la gente de que no, es que no voy al concierto porque no me sé las canciones. Claro. Puedes ir a un concierto y estar con la boca callada, ¿sabes? Y No tienes por qué descubrir a gente, claro. y descubrir y gozarlo igual, ¿sabes? O sea, no tienes por qué estar ahí cantando. O sea, no. Pero hay muchísima gente que se toma la música desde muchísimos lugares, ¿no? Ideas de estas hemos tenido muchas Todos veces. respetables. Hemos tenido muchas veces un montón, pero luego te encuentras con la realidad. O sea, que al final tienes que meterte a currar y vives de esto, que a veces parece que... Y que el disco te vende la gira. O sea, que no, al final es esto. claro, te vende la gira y tienes que pagar el gas, la luz. Sí, O sea, que tienes que saber a qué dedicas. de hecho lo el hicimos. tiempo. Hemos hecho cosas, pero no hemos llegado a hacerlo. Mapas, el primer concierto que dimos fue el día que salió el, y las el entradas, disco. las entradas del... Y no funcionó Claro, teníais ahí tensión. también. Sí. Sí. Y pensamos también que vivimos en una época como de mucha inmediatez, pero vivimos en una época de mucha inmediatez para un sector de la población. Ajá. Hay un sector de la población que no tiene la inmediatez que una franja joven, urbana, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que llega a los discos, a las películas y a la cultura en general muchísimo más tarde que la urgencia del presente. Nosotros porque nos dedicamos a esto y estamos en constante viendo qué es lo que está ocurriendo todo el rato. Sí. Pero hay mucha gente que te llega a lo mejor y al año y medio y te dice... Me he escuchado vuestro disco último y tú dices, madre ¿Último? mía. Claro, ¿Cuál es el madre mía, ¿sabes? O sea, que es eso, que pensamos que todo es súper inmediato, pero el público tiene su tiempo. Pues También. estamos viendo también un momento que un amigo mío dice que el entretenimiento se está comiendo al arte. No sé si estáis de acuerdo con esta aseveración. Pero porque igual que te digo que pero yo creo que es un poco ya la comunicación y cómo llevas a la gente, sobre todo las redes sociales, ¿no? Que al final no es entretener, es... Vamos a tenerlo claro. Las redes es una empresa que ganan pasta capitalizando tu atención. Entonces, ¿Eso es? podemos decir entretener, que puede ser, está guay. Si es para mí entretenerte, si es algo lúdico que te aporta, guay. El problema es cuando captan tu atención, que nos pasa a todos, que yo cojo el teléfono porque me ha sonado, pues me llama mi madre, cuelgo y estoy abriendo el Instagram o el WhatsApp y no sé por qué. ¿Qué hora es? Y haces así y dices, hostia, ¿qué hora era? que han pasado 10 minutos. Sí, claro. Y viendo cosas que realmente no te aportan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí. Cuando las redes sociales yo creo que tienen un camino, o tenían un camino muy guay en el que se podían... O sea, que tenían realmente un abanico artístico para desarrollar cuestiones artísticas muy amplio, pero se ha quedado en pura venta al final, ¿no? Y cuestiones de marketing para captar tu atención. Entonces, cuanto más tiempo estén en tu vídeo, pues, como pasará con este podcast. No, cuanto más tiempo estén, Pero te pues, quedan 2 años. Tío, he visto vuestra entrevista, puta madre. Sí, pero que bueno, sucede eso y yo estoy muy de acuerdo que al final, como parece que ya solo todo lo que consumes casi de cultura o te vas a ir a algo cultural es a través del móvil, pues tiene que ser algo atractivo, rápido, dinámico, divertido, como decía Pucho, que tenga una experiencia placentera, porque estamos en esas todo el rato. Y no te puedes poner en una obra de teatro que te haga salir diciendo, joder, o sea, no sé si me ha gustado, pero estoy incómodo de la leche. Yo he salido de muchas. Ya lo sé, pero que no es lo más habitual. Y de alguna. O películas también, ¿sabes? Que no hace falta que haya un tío saltando 7 metros, no pueda respirar en el espacio y tal, que es que a lo mejor puedes ver otra película que te cuenten otro tipo de cosas y que entiendas que hay muchas más realidades que la que tú tienes o la que te genera, que es la otra de las redes, la que te genera el algoritmo de TikTok o de Instagram, ¿no? Que te genera una realidad súper sesgada. Y luego también hay una parte que es la de luchar, que no es una lucha en realidad, pero que estás luchando contra el primer trabajo tuyo que le funcionó muy bien. Y eso lo veo muchos artistas que... No, es que lo que molaba era el primer disco. No, es que lo que molaba era la segunda peli que hizo, que esa sí que estaba guay. Las últimas 7 no están al nivel. Y es en plan, tío, pero esto es un artista que está evolucionando, sigue buscando su cosa y o sea, tener que luchar contra algo que ha sido en un momento, porque ese es el momento en que la gente empezó a prestarte atención, me parece también que es... Yo, por ejemplo, eso lo veo, funciona pero que es normal. Es como, creo yo, que funciona la mente humana, ¿no? Para entender algo lo tiene que comparar con otra cosa.
Siempre. Todo el rato. Cuando nosotros salimos nos comparaban con unos artistas. Cuando han salido bandas por detrás, temporal, no digo ni más grandes, ni más pequeños, ni mejores, ni peores. Les comparan con nosotros. Ajá. ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, la productora te decía antes que tengo Infarto. Tengo 2 artistas, Alice Wonder y Ede. Hablo de Alice Wonder y los siguientes me hablan de Ede. Hablo de Ede y me hablan de Alice Wonder. Digo, pues si hacen cosas diferentes, no tiene nada que ver. Pero es que yo creo que es que la cabeza humana funciona así. Entonces, si tú empatizas con Valiente, luego suenan Los Días Raros y dicen, no, es que era mejor Los Días Raros o Valiente. Es por comparación, pero no porque para generar una imagen, ¿no? Sí, es lo que pasó también cuando sacamos canciones dentro de canciones, ¿no? Que esta era comparar. Claro, en plan de, Siempre está mejor se esta. tendía ahora. a comparar, ¿no? Y es como, no hemos hecho un disco para medirlo con el otro, ni para hacer una competición. O sea, es una cuestión de números, es una cuestión de una necesidad artística y de, poner la canción desde otro lugar. Ni es mejor ni es peor, es otra manera. Yo antes sí que lo vivía un poco más como una crítica. He entendido con el tiempo que es una necesidad para entenderla, que las personas tienen, incluso yo, para entender las cosas. O sea, el otro día, por ejemplo, leía una crítica de una película de Pedro Costa, que es un director portugués muy bueno. Acaban de reestrenar en cines comerciales su primera película, que se llamaba La Sangre, que había estado inédita aquí en España y demás. Y claro, la crítica empezaba diciendo, no voy a criticar la película poniendo el rasero de todo el cine de Pedro Costa que hemos conocido después. Claro, pero que antes para nosotros, pero que claro, luego, porque claro, es como claro. antes Sí, claro. de, o sea, cuando salió esta película, o sea, como que hay que ver también, ¿no? Un poco los contextos y un montón de cosas, ¿no? Claro. Y tendemos mucho eso a fulminar ahí como esto es una mierda, esto es un tal, cuando no logramos ver muchas veces también todo el trabajo que hay detrás. También cuando ¿no? no conoces algo tiendes a separarte, que lo conocido nos atrae porque es casa, ¿no? Yo tengo en mi mente, tío, un recuerdo en Barcelona de estar en el Apolo viendo, iba a ver a Crystal Castles. Y antes tocaba un grupo de allá que se llamaba Fuzzy White Coasters o una cosa así, que no se ha habido más de ellos después. Un conciertazo, o sea, estaban de teloneros y era, pero tremendo. Y la peña sudando de sus putas caras. Estaba con 2 colegas en plan de, ¿pero esto qué es? Estos lados tienen buscando y bailando, de todo. Terminan eso de tocar. Viene Crystal Castles en posiblemente uno de los peores directos que yo he visto en mi vida. La tipa drogada por el suelo, gritándole al micro sin cantar. La peña encantada. ¡Qué brutal! ¡Qué barbaridad de concierto al que he ido! Y dices, pero estamos locos. O sea, pero como no es casa, ¿no? Esto es lo que conoces. Yo he pagado aquí para... Es que a veces es ni siquiera para descubrir o para ver qué están haciendo. Es para haber estado ahí en esto que conozco, viendo lo que conozco y siendo parte de la liturgia de lo que conozco. Para hacerse la foto. Sí, ¿no? Y nosotros dentro de eso, también te digo, tenemos mucha suerte también porque al final en nuestra carrera hemos evolucionado, hemos sacado discos muy diferentes los unos de los otros y como que nuestro público notamos como que les gusta un poco el reto también, ¿no? Como que sí que es cierto que habrá habido público que no, el primero ninguno, es una mierda, ¿no? Seguro, no te digo que no. Pero sí que es cierto que también recibimos mucho de cómo sois, cómo nos lleváis, ¿sabes? Cómo nos metéis en otros universos, en otra... Y les abrimos otras puertas, ¿no? A la música. Y yo creo que, no sé, a mí... Hay artistas que llevan haciendo toda la vida el mismo disco y es maravilloso también. Y es maravilloso, pero bueno... ACDC. Sí, da igual, dices, pero yo quiero esto, dame esto, dámelo. Sí, bueno, o Dylan. Claro, sí, exactamente. Sí, y a pesar de que Dylan tiene muchísimas fases de su carrera, total. Etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, no sé, también depende de las curiosidades de cada uno y demás, pero sí se tiende un poco a eso, a la seguridad, ¿no? A virgencita, que me quede como estoy. Y luego también habéis ido ampliando no solamente en estilos, sino en públicos. O sea, Latinoamérica tenéis una relación ahora bastante ya establecida, firme, con varios países. ¿Cómo nace, cómo empieza? O sea, la primera vez que os planteáis ir para allá,
¿Con qué disco es y en qué momento? Pues con el primero. Directamente, o sea, Sí. ¿lo tenéis como objetivo en plan de vamos a ir para allá? ¿O Sí, o qué? ellos no, yo sí. Ellos no lo saben, pero yo sí. Tú realmente- No, yo a ver, en esa época yo escuchaba muchísima música que se estaba haciendo allá, En México, que aquí, en México. en México sobre todo, bueno, y en Ajá. Argentina también. Sí, pero sobre todo. O sea, es que en escuchábamos Latinoamérica. a los es que Cadillacs, Pero en escuchábamos México esos tienen un cariño muchas muy cosas fuerte. que estaban sonando allá y de hecho yo en muchas reuniones también les Sí. decía, chicos, ¿por qué no Ya. probamos tal? Y me decían, pues inténtalo, venga, a ver si puedes hacer llegar como a alguien que tal. Me acuerdo una vez que estuvieron Kinky, que es una banda mexicana también del norte del estado, que estuvieron aquí, tocaron de teloneros de Ice-T, creo, de un rapero que no tenía nada que ver. Y claro, yo iba al concierto por verles a ellos. A mí Ice-T me la pelaba en ese momento, ¿sabes? Bueno, y ahora yo creo que también un poco. Pero bueno, y fui a verles y tal, conseguí hablar con uno de los que trabajaba. No, yo he venido a ver a Kinky, ¿en serio? Ah, gracias, muchísimas gracias, súper agradecidos, tal. Y les hice llegar una maqueta y todo. Luego hablé con ellos ya como muchos años después y ni se acordaban de nada, absolutamente de nada, ¿sabes? Pero sí que yo tenía como ese impulso como de decir, joder, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá. Y bueno, y al final salió Fue Kim, Kim, nuestro manager, de manera natural. Bueno, él tiene la Portamérica y la Sí, casa. sí, luego a base ¿Ya de existía ir- la casa Portamérica en No, ese sí. momento? No, 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 Eso no. todo- Vale, vale. Eso también, en ese sentido, nuestro manager también ha ido evolucionando también con nosotros en ese aspecto. Pero de hecho, la primera banda que fuimos. Bueno, estaba Soel allí en Argentina cuando fuimos la primera vez también. Con la caravana esta. Fue americana. después, la caravana. La caravana fue Has después. visto que yo datos históricos. Vas a hablar de futuro, tío. La Es que caravana fue 2015, la después. web, Sí, la caravana fue después de todo esto. Sí, nosotros fuimos de las primeras bandas que iban para allá, una parte de Hombres G, Fangoria, así que Sí, iban y no, demás, claro, como Escape incluso, también tienen Escape bastante funciona público muy por bien, allá sí, y sí, eso. sí. Pero sí, una banda así pequeña, vamos, fue como una apuesta. De lo que se dice del indie de aquel momento. Sí. Del indie de aquel momento. Porque el indie de aquel momento y el indie de ahora, que hay diferencias. El indie, la palabra ya en sí ha mutado. No sé. ¿Qué es el indie? Yo a Es una mí. entelequia. Claro, que no se sabe muy bien qué es realmente al final. Porque estamos hablando del estilo, estamos hablando de la forma en la que te organizas y vendes la música. Nosotros estamos al hablando final de siempre que- decíamos, en la época, bueno, y ahora yo creo un poco también, que para nosotros esa palabra venía de independiente y era la manera en la que, lo que dices tú, ¿no? La manera de gestionar la música y la manera en la que llegas al Yo creo público. la- Lo que pasa que Sí. a día de hoy también La gente joven, yo creo, cuando hablas con ellos. son ya los que un eso ha poco- trascendido también, les da igual. Sí, bueno, sí lo hablan y lo tienen un poco ahí. De no estar en una multi y hacer lo que tú quieras, Pero utilizar no se las fijan redes. tanto ahora en eso. No se fijan tanto, pero Hay te lo digo, muchísimas te lo digo. bandas que escuchan que no están, o sea, que están en Yo hablo de majors. Sí, yo ¿no? digo sobre todo los músicos. Me Ah, dicen, por yo estoy muy músicos, contenta de estar en una independiente, yo gracias. Yo me refería más de cara al público. O sea, yo me refería más de cara al público. Claro, de cara a la Como gente que consume. consume, pues eso, consume cosas muy mainstream y luego cosas muy pero pequeñas. y decide el tienen algoritmo, no deciden ni siquiera una ellos. o sea, aleatoriedad que. Sí, pero se trasladó como al estilo. Esto que es rock indie, es rock indie. Sí, pero yo creo que fue un poco porque esta evolución que habló antes Pucho, que donde se rompió la industria en ese momento, los festivales empezaron a emerger y a ser más grandes. Y estos festivales, el estilo de banda que iban un poco introduciendo eran esos que estilísticamente algunos llaman indie, pero están más un sonido más anglosajón en general, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero Ujú. entonces se hubo un poco ahí de Oye, británico identificación. también, ¿eh? Porque venían Británico, también sí. viendo de bandas como Sí, Blur, anglo bandas sobre como todo, Radiohead. más británico. Más británico. En esa Entonces época. ahí un poco se nos encajó porque nosotros también teníamos mucho de ese sonido en ese momento. Pero por eso yo creo que además no tiene mucho sentido. O sea, que es que pasa como con todo, ¿no? Una etiqueta, un nombre, lo pones en contexto 20 años más tarde y deja de tener sentido porque la realidad cambia a su alrededor. Sí, pero. Muchas veces. Pero que es eso, que al final, o sea, nos metieron como a un montón de bandas en el saco y
No tenía nada que ver unas bandas con otras. Nosotros, por ejemplo, éramos muy coetáneos, qué palabra, con Russian Red. Y éramos los dos indies, y era ella más folky en inglés, y nosotros, pues lo que es cuando empezó esa vena folky también, potente. De cantautores y de esta movida. Sí. Pero, de hecho, volviendo a lo de Latinoamérica, ¿os notáis que ahí la relación con el folclore también se empieza a establecer con estos viajes o se fortalece de alguna manera el estar por allá? Bueno, quieras que no, sí. Obviamente, al final, o sea, nos nutrimos de todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, una canción como Maldita Dulzura surgió de un viaje iba a decir un dato. de ida o de vuelta, no me acuerdo, Dato, en un avión. Sí. Juanma le vino la idea un poco de... Vino después del primer viaje a México. México, ¿no? Por eso te Volviendo en el avión, allá, os vino... sí. Ah, mira, o sea, que sí que... Sí, Sí, pero claro, volvió directa. a la gira de Un Día en el Mundo. En la gira de Un Día en el Mundo empezó a sonar esa canción, pero porque estábamos de gira y veníamos de México y Juanma la escribió. ¿Cuánta peña viene ese primer concierto de primero? México? ¿En México ciudad o Es que en Puebla? ¿Ese fue el primero de Puebla? El de Puebla yo creo que fue el primero, ¿no? ¿No fue el primero el Vive? Que no sé, vamos a hablar de futuro, que yo de historia... No me acuerdo. Vamos a esto y luego de futuro. No me acuerdo. Hombre, a ver, es que la primera vez también que fuimos tocamos en el En Vive, el ¿no? latino, sí, empezamos Claro, fuerte. entonces ahí es, claro, Nos es muy vio buena presentación. muchísima gente, aunque no era obviamente la hora ideal ni nada, Bueno, pero nos vio mucha peña, sí. Y a partir de ahí yo creo que... Bueno, siempre hemos tenido público, Sí. hemos tenido también la suerte de hacer muy buena relación con Zoé, que es una banda gigante allí, les hemos teloneado en 2 o 3 giras, ellos nos han teloneado aquí en guay. un par de giras y es verdad que nos ha puesto mucho público en común, también te abre ciertos sectores de la prensa y bueno, pues... Y bueno, y con la industria también de allá, Claro. ¿no? Que también, pues al final vas haciendo también mucho contacto después de tanto viaje. Ujú. Va, vamos a ver el futuro. No, ¿Por qué? no. Y Colombia muy bien también. Tú estás hablando mucho de futuro, ¿de Ahora, qué ¿qué? futuro Ahora, quieres ¿qué? hablar? Porque ahí no me equivoco, ahí no me ¿Cómo equivoco. que no te equivocas? No hay datos. No, luego, en la siguiente entrevista que nos hagan. Sí, Colombia, o sea, habéis estado básicamente eso, en México, Colombia, en Argentina ha funcionado guay la cosa. Vi que aquí os trajisteis a Woz para el Metropolitan y no sé si tuvisteis allí también, cuando habéis estado por allá, habéis tenido colaboración con bandas de allá o algo. Allí hemos colaborado con Lisandro Aristimuño. Ah, hostia, qué guay. No sé si ahí hicimos algo más. Bueno, no son argentinos, son uruguayos, con No Te Va a Gustar también hemos tenido bastante contacto. En México con Bunbury, que no sabemos si es español o es mexicano. Tampoco lo sabes. Ah, Sí, sí. Y sí, bueno, con Carla Morrison en México. Sí, hemos hecho muchas cosas con muchos artistas. Y ahora que, ¿cuándo toca dar vueltas y tocar más? ¿En qué momento estáis? ¿Más que este verano? Más, sí. No, ahora Estamos sí. en el verano de... Sí, de los festivales. No, ahora vamos a hacer los festivales y Ujú. volveremos también a Latinoamérica, porque sí es verdad que ya al final Latinoamérica, que dice Latinoamérica, que es lo que decía antes, que a mí me hace, cuando hablo con... Y te vas a Latinoamérica, digo, bueno, es como decir, te vas a Europa y a Rusia juntos, o sea, te decir, que es enorme, ¿no? Y es seguir girando. Yo quería decir que luego vivimos cosas muy guays. Yo tengo de esta gira guardadito en mi corazón Cuenca, en Ecuador, porque me pareció espectacular, que fue un teatro para 400 personas, 500, Ajá. y seguimos viviendo esas experiencias que ya no van, ya no sabes si te cuadra o no en la tabla de Excel de gastos y beneficios, pero al lado pues siempre digo que una empresa como la música, que está un poco dirigida por nuestras vidas y nuestros intereses emocionales, está la tabla del Excel con los números y luego una tabla de Excel que es otra La casilla emoción. arriba, pone emoción. Y esta es la que manda, ¿no? ¿Pero Y- existe esto físicamente? No. Joder, me está ilusionando, tío. Digo, no, Hablas del qué futuro. guay, tío, qué bonito. Al lado del Excel, además. No. Como... No, Espérate. esa es la ilusión que decía. Claro, sí, sí. Y luego Esa se ilusión. no sé cuántos mil... Una puta mierda, ¿no? Inversamente proporcional. Sí, ilusión Hay cero. que pensarlo muchas veces. No te puede ir bien económicamente, pero si no estás bien, no estás contento, no estás feliz, te Ujú. compensa seguir ahí. Claro. Nos hemos pasado en la gira también momentos de estos, ¿no? De decir, no, se me hace muy cuesta arriba la gira, no puedo más, pero entiendes que a lo mejor otro necesita tocar o porque tiene una circunstancia económica personal la que sea o porque él lo está viendo y Ujú. tienes que arrimar el hombro aunque no te apetezca, no estés preparado para seguir o si estás preparado, pero bueno, que se te hace un poquillo cuesta arriba el estar
de gira y no estar emocionalmente muy fuerte, ¿no? Claro, y además, ahora con los temas que no han entrado en el disco, ya hay idea del siguiente. O sea, vais pensando ya en el siguiente, aunque sea de una manera, como digamos, eso ya es lo que, como te he dicho antes, todo va de continuo. Aunque no lo estemos pensando, ya está. Ese disco claro, está ocurriendo. A nivel metafísico ya existe. Está ocurriendo. Exactamente. Claro. Sí, hay un punto de eso, ¿eh? Sí. Pero, o sea, porque me imagino que es esto, ¿no? Que tú vas dejando, o sea, esto no entra en este, pero a lo mejor ya es la punta de entrada para el otro. Y ya lo tienes ahí como un poco en idea, ¿no? O sea, es que no me genera mucha curiosidad. Podría ser. Bueno, es que así como podría ser. Sí, en todos los discos, como ha dicho Pucho antes, nos ha pasado. Si es que en todos los discos nos hemos dejado 15 canciones fuera. Claro. Canciones, ideas de canciones. Sí, y sí, es verdad que luego hay trocito, algunas que se han quedado más hechas, como pudo ser en La Deriva, que estaba a puntos suspensivos y... ¿Cuál era la otra? Profetas. Y Profetas de la Mañana. Uh-huh. Y eran dos canciones que no entraron porque ya como tenía la carga emocional el disco, pues no nos entraban, pero decidimos hacer un epílogo de la gira y salieron a posteriori, ¿no? Sí, siempre van quedando ahí canciones como que... Pero muchas de ellas están que yo... hay una carpeta que el día que abramos... Claro, es que caras B, V y W. Pero os ha pasado de recuperar algo de hace años, en plan, de esto no entra en este disco, ni en ese tampoco, ni en este, y de repente, hostia, aquí sí, no. Lo que se queda, se queda. Yo creo que no. Ha sido cuando abrimos una etapa nueva compositiva, venimos con nuevas necesidades y nuevas cosas de hacer. Joder. ¿Y ha habido algún momento de hay algunas míticas, ¿eh? Algunas se han llegado todavía en directo y no se han grabado luego también, incluso. También, es verdad. Y hay algunas míticas también de decir que llevan ahí tal y dices, joder, qué pena que este tema no saliera. Y no sale nunca. Marzo, y no ya sale está. nunca. Cuando cerremos la carrera Ni nuestra. para algo así rápido y que salga ahí en el reel, tío. Para los amigos. Hay amigos que las han oído. Joder, pero y es que a mí lo que me mola es que lo contrario es horrible, que es decir, tengo que hacer un disco y no me vienen ideas. A vosotros es al revés, como tenéis que ir descartando ideas porque os vienen un montón. Esa es otra fuerza de ser 6. Claro. Que cuando hay beneficios y desventajas. Bueno, pues... Esta ventaja está guay. Está de puta. Luego la desventaja es ponerse de acuerdo, porque hay tantas canciones que... Esta sí, no, pero vamos a dejar fuera esta. Esta tiene que entrar. Sí, la lista de la compra. Sí, pues muchas gracias por este ratito. Espero no haberte roto la cabeza con la memoria muy fuerte. La memoria. Hay un tema para la memoria. Madre mía. Pero bueno, espero que haya quedado por lo menos 15 temas más de los que hablar para la próxima vez que vengáis. Y nada, a seguir aguantando. El tirón. Ahí en el buque, enfilado. De verdad, muchas gracias mucho y Jorge por venir aquí este ratito. Muchas gracias a ti, gente. Hasta luego. Chao, chao.